Welcome, everyone. Bienvenidos a todos. Oh, so precious. Es tan precioso. We get to see your faces. Podemos ver sus caras. Feel like we're all in one big virtual room. Y sentir que estamos todos en un cuarto virtual juntos. I really like this format because you can see the smiling faces and all the gestures. Y me gusta mucho este formato porque puedo ver todas sus caras sonreír y todos sus gestos. So we just have so many helpful things to talk about today. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar hoy de mucha utilidad. But since this is a movie retreat weekend, Pero dado que este es un fin de semana de una película, and people have been asking for many months about the movie, how can we show the movie to our friends? y muchas personas han preguntado por varios meses cómo podemos compartir esta película con nuestros amigos. And even our discussion yesterday sparked ideas about a Spanish package. Y nuestra conversación de ayer también trajo ideas de crear un paquete en español That could be shared with course groups or for those that have a heart opening and are ready for it. y que podría ser compartido en cursos o también en grupos de amigos que tienen la apertura de corazón para recibirla. So Frances can share what's been going on for the last couple weeks with this regard to distribution and sharing. Entonces Frances puede compartir qué está sucediendo con la película en términos de su distribución. Yeah, because every step of this whole process was just listen and follow to the guidance. Cada parte del proceso fue escuchar y seguir la guía. And we have just been doing retreats, screening the Take Me Home movie. Y únicamente estuvimos mostrando la película Guíame a mi hogar a través de retiros. And a few weeks ago, we actually got the guidance to now fully release the movie. Y hace unas par de semanas tuvimos la guía de estrenar la película al público. And the format that is going to go is still in the context of a retreat. Y el formato va a seguir estando en el contexto de un retiro. Because this is Jesus just feeling this is the best way to taste the full experience. Porque Jesús siente que esta es la forma en que se puede experimentar toda la experiencia. Because the movie is really it's not just for entertainment, it's such a deep pointer to a practical application. Porque la película no es solo para entretenimiento, sino que apunta a la aplicación práctica del curso. So we are going to release the movie in the package. Así que vamos a liberar la película en un paquete. It's just like this weekend. Es como este fin de semana. We're putting together a whole weekend retreat recording together with the movie. Tenemos la grabación de todo un retiro junto con la película. So whoever get the package, they will be able to, like you, watch the sessions before the movie. Entonces el que obtenga este paquete, como ustedes, van a poder ver las sesiones antes de la película. And that gives the mind a very deep setup. Y eso le da un contexto muy profundo a la mente. And then the movie comes in more like a practical experience. Y luego la película es como una aplicación práctica. And they also will see the Q&A with the cast afterwards and a closing discussion. Y también van a ver las preguntas y respuestas con todo el equipo y también la sesión de cierre. So it is really the desire to give everybody a full experience. Entonces el deseo es darles a todos una experiencia completa. So yeah, really in the last couple of weeks we just put together a package. Entonces en las últimas semanas lo que estuvimos haciendo es armar este paquete. And we're just working on the final details. Y estamos trabajando en los últimos detalles. And we will announce it and release it in a matter of days. Y lo vamos a anunciar y estrenar en una cuestión de días. Yeah. So you can let your friends know and we're very excited about that. Así que si quieren les pueden dejar hacer saber a sus amigos y estamos muy entusiasmados acerca de eso. I might say too that the movie has a lot of different subtitles, language subtitles. How many right. at this point? Y también diría que la película tiene varios subtítulos. ¿Cuántos idiomas tiene? I think over 10, everything I can imagine. Even Farsi, we're currently getting it translated to Farsi for Iran. Hay creo que 10 idiomas o más y de hecho también está el idioma de Farsi de Irán. With Andy and his mother. Con Andy que lo está ayudando y su madre. So Spanish, Portuguese. Entonces tenemos español, portugués, Finnish,
German, finlandés, alemán, Dutch, holandés, Chinese, Japanese. mandarín, chino, japonés. I'm only giving the countries that you're from, Estoy dando todos los países de los cuales ustedes forman parte and many more. y muchos más. Yeah. And we do have a hope to have some type of interactive sessions with Espanol, maybe even beyond subtitles, but like if we use this gathering to make a package. Y esperamos también tener un paquete con interactividad en español, por ejemplo, si usamos este encuentro para realizar un paquete. So we just have really a relatively small community spread out all over the world. Entonces tenemos relativamente una comunidad muy chiquita y está esparcida Yeah. alrededor de todo el mundo. So we're all very full. Así que estamos todos con nuestros platos llenos. The second thing I want to mention is because you're all so transparent, Y también lo segundo que quiero compartir es como todos ustedes son tan transparentes and some of you have expressed the emotions that came up during the y movie, algunos de ustedes han expresado las emociones que surgieron cuando vieron la película, or even had tears coming. incluso también tuvieron lágrimas. We know that these are very deep-rooted issues in the mind. Sabemos que estas son cuestiones muy arraigadas en la mente. So for this retreat, we are offering one-on-one counseling with the Espanol. Entonces en este retiro estamos ofreciendo counseling 1 a 1 en español. And maybe Marina can share just a bit about what that is or how to access it. Y quizás yo puedo compartir un poco qué es y cómo se puede acceder. I'll do a little bit in Spanish, just in Spanish or do in English and Spanish? Mainly Okay. it's for Spanish, Okay. right? Sí. So the rest of you know that we have a lot of things available. Entonces lo voy a compartir en español. Los que hablan en inglés tenemos otros muchos recursos disponibles. But because we have such a large group from Colombia, Spain, Pero como tenemos México. un grupo tan grande en Colombia, España, México, esto es para la gente que habla español. Y lo que tenemos es sesiones de oración y apoyo. Tenemos un equipo de voluntarios y ellos ofrecen sesiones 1 a 1 en donde se permite expresar todo lo que uno tenga en el corazón para que juntos en oración se entregue al Espíritu Santo. Entonces la persona que ofrece la sesión simplemente sostiene el espacio y dejamos que el Espíritu Santo realice la sanación. Entonces, si alguno de ustedes está sintiendo que tiene algo en su corazón que le gustaría compartir, expresar y liberar y entregar al Espíritu, entonces los invitamos a que se registren. Diana va a poner el enlace en el chat y ahí se pueden anotar y van a haber diferentes horarios y también diferentes voluntarios que los están ofreciendo durante esta semana. Beautiful. Thank you. Thank you for offering that. Yeah. I see claps going on. Ahí veo aplausos sucediendo. Beautiful. They're very excited. Estamos muy entusiasmados. Also, a few weeks ago, I had an inspiration to do a free online weekend retreat. Y también unas semanas atrás también tuve la inspiración de hacer un retiro en línea gratuito. And the inspiration initially came when I was talking to a group of friends, Amanda and a group of friends in Spain. Y la inspiración al principio surgió cuando estaba hablando con Amanda y otras personas en España. And then it quickly grew to Europe, Mexico, South America. Y luego creció Europa, México, Sudamérica. Yeah. So it will be 4 sessions beginning next Friday and running through 2 sessions on Sunday. Y van a haber 4 sesiones, viernes, sábado y 2 sesiones el domingo, With this 1 session on Saturday. con una sesión el sábado. We will show a movie on Sunday. Vamos a mostrar una película el domingo. And we will have Spanish translation for the English all the way through. Y vamos a tener traducción al español a través de todo el retiro. And we've been putting this out and sharing this freely. Y lo estuvimos compartiendo libremente. And I think we have about 800 or more people that have registered. Y por ahora tenemos 800 personas registradas. They may not all show there, but we're going to do it in a Zoom room. Probablemente no todas aparezcan, pero lo vamos a hacer en una sala de Zoom. And we can fit 500 people into the Zoom room. Y entran 500 personas en Zoom. That's where we'll show the movie, have all the sessions. Ahí es donde vamos a mostrar la película y tener todas las sesiones. But we'll also have a YouTube link. Pero también vamos a ofrecer un enlace a YouTube.
So we won't show the movie over YouTube, Y no vamos a mostrar la película en YouTube, but we will show the setup and discussion pero over. sí vamos a mostrar la introducción y la discusión sobre la película. So basically, there's no limit to the number of people that can participate in the online retreat. Así que básicamente no hay restricción en el número de personas que pueden participar en el retiro en línea. So I think we'll probably have a link in the chat room that will, if you would like to register for the Zoom room for next weekend. Entonces vamos a poner un enlace en el chat si les gustaría registrarse para el retiro del fin de semana próximo. And once again, you're welcome to come any language, any country. We even invite aliens. If you're listening in from other planets, you can join in on the weekend. Todos son bienvenidos de cualquier país y también planeta. Si sos un alienígena extraterrestre, también estás invitado a participar. But our main two languages will be English and Spanish. Pero el lenguaje va a ser inglés y español. Yeah. So the aliens have to at least understand English or Spanish if you're coming. Así que si sos extraterrestre, al menos tenés que entender español o inglés si estás viniendo. Yeah. And then one more thing I'd like to mention is we have a center, a permanent center over in Spain on the island of Mallorca. Y también lo que me gustaría mencionar es que nosotros tenemos un centro permanente en España, en la isla de Mallorca. So for those of you watching from Spain, or we have someone watching David from Finland and all over Europe, that I would like to talk a little more about that. Entonces, para ustedes, los que están en Europa, quizás en España o Finlandia, David, me gustaría hablar un poquito más acerca de esto. Last year it was just one miracle after the next for getting this center and getting it up and running. El año pasado fue un milagro detrás de otro para obtener este centro y ponerlo en funcionamiento. And we have had a stream of people that have been coming for devotional stays, working in the garden or practicing their mind training. Y tuvimos a un grupo de personas que venían para estadías devocionales y ayudaban en el jardín y otras actividades para su entrenamiento mental. But starting on July 1st, we are opening the center up for co-living, for people to come and just to rent a space for a month at a time. Pero a partir del 1 de julio vamos a abrirlo para como un espacio de co-living para que la gente pueda venir y alquilar un cuarto un mes a la vez. And co-living is very flexible. It doesn't necessarily involve a lot of rituals or requirements and structure. Y co-living es muy flexible, no requiere de tantos rituales o estructura. But for people who want to be around like-minded people who are sharing the same purpose, learning to slowly open up to the Holy Spirit. Pero las personas que quieren vivir con otras personas que comparten el mismo propósito y suavemente se están abriendo a la guía del Espíritu. This will just be an opportunity that will begin starting July 1st. Esto va a ser una oportunidad que se va a abrir a partir del 1 de julio. And it's a large property, but Yes. there will be like rooms available for a single or a couple, and also shared spaces with bunk beds. Y es una propiedad muy grande y van a haber cuartos disponibles para una persona, una pareja o también cuartos compartidos. Yeah, all the flowers are in bloom. It's nice, warm, sunny Mediterranean life, and also we might say there's a swimming pool. Y las flores están floreciendo, va a ser verano en el Mediterráneo y también hay una pileta. Yeah. So it's kind of like if you want to ease towards the Holy Spirit and yet you aren't ready for structure, rituals, you don't want to live in a community, but you would like to be around, you know, like-minded people, kind of on a holiday, a mind training holiday. Entonces, si quieren suavemente empezar a seguir más al espíritu, esta es una buena oportunidad. Quizás no es tan intenso como vivir en comunidad y tener tantos rituales, estructuras. Entonces, esta es una muy buena forma de comenzar y vivir con personas que tienen el mismo propósito. And so we will put our friend Emily's email address on the chat. So even if you're curious and you want to write to Emily, you can write to her. Entonces vamos a poner el email de Emily en el chat. Entonces si tienen curiosidad, ustedes simplemente pueden escribirla. And then some of you who are more in this part of the world, like Mexico or Colombia, Venezuela, Argentina. Y para los de ustedes que están de este lado del mundo, México, Colombia, Argentina.
Venezuela. We have co-living opportunities here in Mexico, in Chapala, Mexico. Tenemos oportunidades de participar de co-living en Chapala, México. In fact, we have Ana from Guatemala is there, and Charlie and Carlos and Virginia from Argentina. De hecho, tenemos a Ana, que es de Guatemala allí, y también tenemos a Carlos y a Virginia, que son de Argentina. Along with people from the United States and other places. Junto con personas de Estados Unidos y otros países. So it's kind of an international community with some Spanish flavor mixed in, little Entonces, spice. es como una comunidad internacional con un sabor español y con muchas especias. Yeah. So if you're interested in that, again, we could probably put that on the chat. It's acim.mobi. Entonces, si están interesados en eso, también lo podemos poner en el chat. Se llama acim.mobi. Yeah. And it's also in English and Spanish. Y la página se encuentra en inglés y en español. So anyway, we just had to share those because those are just symbols that you may find helpful on your journey. Entonces queríamos compartir esto porque estos pueden ser símbolos que pueden ser de utilidad en su camino. And certainly we have had a lot of discussion of collaboration. Y ciertamente hemos tenido muchas charlas acerca de la colaboración. I see Melly, you've been here with us in Chapala. Meli, te veo, tú estuviste con nosotros en Chapala. We've had people that have visited us from Colombia, from other countries. Tuvimos personas que nos visitaron de Colombia y también otros países. And stayed with us for a period of time. Y se quedaron con nosotros un periodo de tiempo. And now with Tanya, Aurelio, and Ingrid. Y ahora con Tania, Aurelio, Ingrid. I think Paula from Colombia, she has some maybe movie skills. Creo que era Paula de Colombia o Brasil. Paula de Brasil. También tenía algunas habilidades. Yeah, she had an idea of psychotherapy and emotional healing in a movie. Tenía la idea de psicoterapia y sanar emocionalmente durante la película. Yeah, so and Ingrid has done a documentary already when she was in Canada. Y Ingrid realizó un documental cuando estaba en Canadá. Tanya's writing a script right now down in Mexico City. Tania está escribiendo el guión en la Ciudad de México. My friend Renata is an actress. Mi amiga Renata es una actriz. We had a couple actresses in Brazil when we did our gathering. Un par de actrices en Brasil cuando tuvimos nuestro encuentro. So if we do our Jesus movie, we need someone to play Mary and Mary Magdalene. Entonces decíamos nuestra película de Jesús, necesitamos a alguien que sea María y María Magdalena. We want them to be in the presence, not just acting, but really letting the presence of Jesus come through. Queremos que estén en la presencia, no solo queremos que sea una actuación, sino que dejar que la presencia de Jesús actúe a través de ellos. It's more believable in a film. Es más creíble invulnerable. E invulnerable. You've got to have some metaphysical mind training to be truly invulnerable. Tienes que tener un entrenamiento mental para ser realmente invulnerable. Yeah. So today we thought we would go right away to one question that Lola wrote in. Entonces queríamos empezar hoy con una pregunta que realizó Lola. And Frances, you want to read it? Y Frances, Sure. la puedes leer. This is from Lola in Spain. Esto es de Lola en España. Hello, a hug for everyone. Hola, un abrazo para todos. I want to share a reflection and at the same time ask a question that is present in my heart. Quería compartir una reflexión y a la vez realizar una pregunta que me ronda el corazón. Several years ago, I felt called to be reborn, to wake up. Hace varios años me sentí llamada a renacer, a despertar. I was tired and no longer wanted what the world was showing me. Estaba cansada y ya no quería más lo que el mundo me estaba mostrando. I had the need to choose something else and then ACAM appeared. Tenía la necesidad de elegir otra cosa y entonces apareció UCDM. It was a wonderful guide which not only taught me how to remember my identity, Fue una guía maravillosa que no solo me enseñó cómo hacer para recordar mi identidad, but when in doubt, I found the answer to any question that arose. sino que ante cualquier duda, cualquier pregunta que me surgía, hallaba en él la respuesta. After 3 years of study and practice with the course, Tras 3 años de estudio y práctica con el curso, always alone with no one to guide me except Jesus with his course, siempre a solas, sin nadie que me guiase, salvo Jesús con su curso, other guides appeared. fueron apareciendo otros guías. Kenneth Wapnick, Kenneth Wapnick, you David, tú David, Rosa Marie Wynn, Rosa María Wynn,
with all your teachings, your talks, books, etc. con todas vuestras enseñanzas, vuestras charlas, libros, etc. You answered questions, doubts, longings. Me contestasteis preguntas, dudas, anhelos. But after 5 years and little by little, the answers came to me through Jesus. Pero después de 5 años y poco a poco las respuestas fueron llegándome a través de Jesús. There is not a single question that remains unanswered. No hay una sola pregunta que quede sin responder. I feel and hear his clear, soft, and loving voice. Siento y oigo su voz, clara, suave y amorosa. However, there is a doubt that he answers me, but I do not want to listen. Y, sin embargo, hay una duda que responde, pero yo no quiero escuchar. It must be so because I do not hear it. Debe ser así, pues no la escucho. Through ACAM and the practice of forgiveness, A través de UCM y la práctica del perdón, I have always known that Jesus acts in my mind, siempre he sabido que Jesús actúa en mi mente, because it is this that needs healing. pues es esta la que necesita sanación. I've always firmly believed Siempre he creído firmemente that it is in the mind and not in the form que es en la mente y no en la forma of an apparent world that I believe real and that I project, de un aparente mundo que creo real y que yo misma proyecto, and that it is nothing where correction works. y que es nada donde la corrección actúa. It is always in my mind where changing and healing occurs. Siempre es en mi mente donde, cambiando y sanándola, That apparent world seems to change at the same time, ese aparente mundo parece a la vez cambiar, precisely because it is my mind that projects it. precisamente porque es mi mente quien lo proyecta. Now, with a healthier, more loving mind, Ahora ya con una mente más sana, más amorosa, and therefore my perception of that apparent world changes too. y por lo tanto mi percepción de ese aparente mundo cambia también. But more and more, I hear you narrate your experience with the guide, Pero cada vez más os escucho narrar vuestras experiencias con la guía, and I understand that you say that Jesus apparently acts on the dream, y entiendo que decís que Jesús aparentemente actúa sobre el sueño, trusting that he will provide work, finances, trips, confiar en que en Él proveerá trabajo, finanzas, viajes, all forms of the dream. todas formas del sueño. That is, he acts in a way about how to heal or help heal the mind, Es decir, actúa en cierto modo sobre la forma para sanar o ayudar a sanar la mente. and this also serves as a witness to trust in the guide. Y esto además sirve como testigo de la confianza en la guía. I cannot understand that acting on something in the dream or heal or help heal the mind. No logro comprender ese actuar sobre algo en el sueño para sanar o ayudar a sanar la mente. I always knew that the healing of the mind, Siempre supe que la sanación de la mente, the correction in it, supposes the disappearance of the world of forms, la corrección en esta supone la desaparición del mundo de las formas, the disappearance of what is nothing, what never existed. la desaparición de lo que es nada, lo que nunca existió. I do not know if I'm very wrong in this concept, No sé si estoy muy equivocada en el concepto and the way the guide acts and the trust in it. y la forma de actuar de la guía y la confianza en esta. Many thanks. I send you a huge hug. Muchas gracias, les envío un abrazo enorme. Beautiful. Very, very good, subtle question Una from Lola. muy buena pregunta y muy sutil también de Lola. It's beautiful that you are able to hear Jesus. Es hermoso que eres capaz de escuchar a Jesús. It's beautiful that you started off as very much as individually self-studying the course, Es hermoso que empezaste a estudiar por tu cuenta el curso, but that you were open to symbols coming to you like myself and Kenneth and Rosa Maria Wynn. pero que también tuviste la apertura para que vinieran los símbolos, por ejemplo yo, Kenneth o Rosa Maria Wynn. And it is true that the Holy Spirit and Jesus do not act in the world. Y es verdad que Jesús y el Espíritu no actúan en el mundo, They act in the mind, actúan en la mente. and this is where guidance is. Y ahí es de donde viene la guía. The original teacher of the course, Ken Wapnick, El maestro original del curso, Ken Wapnick, who I visited and knew very well, a quien yo visité y conocía muy bien, he was chosen as the first teacher of the course, él fue elegido como el primer maestro del curso, mainly for the emphasis on the metaphysics. principalmente por su énfasis en la metafísica. Ken did not really teach that you could hear the voice of Jesus. Ken no enseñaba que tú podías escuchar la voz de Jesús. He never emphasized guidance. Él nunca enfatizó la guía. And in the end, this bothered him with the transfer of training, Y esto lo molestó para poder transferir el entrenamiento.
Because even though he taught that Jesus and Holy Spirit do not work in the world, Porque aunque él enseñaba que Jesús y el Espíritu Santo no estaban en el mundo, he hired lawyers, became involved in a copyright lawsuit, él contrató abogados y tuvo juicios acerca de copyrights. and was involved in 7 copyright lawsuits. Estuvo 7 juicios de copyrights. And then before he died, there still was another copyright lawsuit in Germany. Another number 8 started. Y antes de morir empezó la número 8. So it really comes down to transfer of training. Y entonces eso viene a la transferencia del entrenamiento. Most of the metaphysics that Rosa Marie Wynne and Ken taught were mostly accurate, La mayor parte de la metafísica de la cual hablaba Kenneth Wapnick y Rosa Maria Wim eran correctas, but there was a problem with the teaching on level confusion. pero había un problema en el confusión de niveles. Ken used the system that he made up. Ken utilizaba un sistema que él inventó. It's not what Jesus taught in the course. No era lo que Jesús estaba enseñando en el curso. Jesus taught, as you have mentioned, that everything in the world is an effect, Jesús lo que enseña, como tú dijiste, es todo lo que aparece en el mundo es un efecto and only the mind is causative. y solo la mente es causativa. But to actually transfer the training, Pero para poder transferir el entrenamiento, you must be defenseless. no debes defenderte, te debes ser indefenso. Yeah. If I defend myself, I am attacked. Si me defiendo, he sido atacado. So even the idea of hiring lawyers Entonces la idea de contratar abogados to protect a copyright on A Course in para Miracles proteger copyrights en un curso de milagros is a transfer of training error. es un error en la transferencia del entrenamiento. And this is where you move into mysticism. Y aquí es donde tú te mueves al misticismo. Beyond the intellectual teaching of A Course in Miracles, Más allá del entendimiento intelectual del curso de milagros. to accepting yourself as the living Christ, Para aceptarte a ti mismo como el Cristo viviente. which is an experience Lo cual es una experiencia that literally goes beyond the concepts. que literalmente va más allá de los conceptos. So when you were sharing that you still have some fear or some resistance, Entonces cuando tú estabas compartiendo que tenías algo de miedo o resistencia, that's just an ego fear of completely letting go ese es el miedo del ego de completamente dejarlo ir todo and totally merging with the light. y fusionarte completamente con la luz. And so there are those that are part of this retreat Entonces hay algunos que son parte de este retiro that have given themselves over to this complete dedication. que se han entregado completamente a esto. Because in the manual for teachers, Porque en el manual para maestros, in the Course in en el Miracles, curso de milagros, in the clarification of en la terms, clarificación de términos, Jesus says that an experience will come that will end your doubting. Jesús dice que va a venir una experiencia que va a dejarte sin dudas. He doesn't say a concept will come to end your doubting. No dice que va a venir un concepto el que va a venir para terminar con tus dudas. He doesn't say a theology will come that will end your doubting. No dice que va a venir una teología para terminar con tus dudas. It has to be an experience. Tiene que ser una experiencia. And forgiveness is an actual experience Y el perdón es una experiencia. where you realize that the wrong mind is not really an option anymore. En donde cuando te das cuenta que la mente errónea no es una opción. So most intellectual teachings, rightly so, emphasize there is a difference between the right mind and the wrong mind. Y las enseñanzas intelectuales enfatizan que hay una diferencia entre la mente recta y la mente errónea. So right-mindedness sees that the mind is causative, is the only causative agent. Y la mente recta dice que la mente es causativa. And it also sees that there is no world apart from the mind. Y también dice que no hay un mundo aparte de la mente. That's where the intellectual arguments get all caught up. Ahí es donde los diferentes argumentos intelectuales se atrapan. To the intellect, the world is outside and the mind is inside. Para el intelecto, el mundo se encuentra afuera y la mente se encuentra adentro. But the whole workbook is designed to teach that the outside and the inside are all part of mind. Pero todas las lecciones son para enseñarte que el afuera y el adentro es todo parte de la mente. And this is what quantum physics is teaching, that there is no world apart from consciousness. Y eso es lo que la física cuántica está enseñando, que no hay un mundo aparte de la conciencia.
And great teachers like Krishnamurti, the inner and the outer are the same. Y grandes profesores como Christian Emery, los de afuera y los de adentro es lo mismo. I am the world is me. Yo soy el mundo soy yo. But this is the highest level of mind training, Pero este es el entrenamiento mental más elevado, where there is no fear, en donde no hay miedo, no resistance. no hay resistencia. It's the end of learning. Es el fin del aprendizaje. It's the happy dream. Es el sueño feliz. And so you're at the point where you're realizing that is your calling. Y ahora tú estás en el punto en el que te estás dando cuenta que este es tu llamado. And it's so beautiful that you can hear Jesus' voice, Y es tan hermoso que puedes escuchar la voz de Jesús, because that makes it a direct connection. porque eso lo hace una dirección directa. In one sense, the book is over for you now, Y en cierto sentido, el libro se finalizó para ti. because once you have that connection with the voice of Jesus, Porque una vez que tienes esa conexión con la voz de Jesús, then Jesus will direct all the steps, entonces Jesús va a dirigir todos los pasos. even if they still seem to involve the symbols of the world. Incluso si parece que va a involucrar los símbolos del mundo. So even though I'm seeing a very happy dream, Y aunque yo estoy viendo un sueño muy feliz, we start off the session today with 5 announcements. empezamos la sesión de hoy con 5 anuncios. 4. Some of them. Algo. Unos anuncios. But because these are just what Jesus is offering and sharing. Esto es porque esto es lo que Jesús está ofreciendo y compartiendo. But we don't really think that the theology of the course is more important than the experience. Pero no creemos que la teología del curso es más importante que la experiencia. Yeah. I have a cat Iso, and I don't think he knows the metaphysics of A Course in Miracles. Tengo un gato, Aiso, y no creo que él sepa las metafísicas de un curso de milagros. But he loves to meditate, Pero le encanta meditar and he likes to be in the vibe. y le encanta estar en la vibración. So that's a beautiful question, because it really points to everything that we talked about with the movie. Entonces es una pregunta hermosa porque apunta a todo lo que hablamos con la película. At first, we let Jesus use the symbols of interpersonal relationships, Primero dejamos que Jesús utilice los símbolos de relaciones interpersonales, even though that's just the starting point, aunque eso es el principio. and it's all really mind, Y es todo mente. and there are no thoughts apart from the Y mind. no hay pensamientos aparte de la mente. But also, we like to be very practical with the guidance. Pero queremos ser muy prácticos con la guía. And so for me, people ask me this often. Entonces para mí las personas me preguntan esto de forma frecuente. They said, David, if everything is in the mind, Dicen, David, si todo se encuentra en la mente, why have you traveled to 44 countries? ¿por qué has viajado por 44 países? That seems like a lot of work, Eso parece mucho trabajo. a lot of airports, Muchos aeropuertos. a lot of airport searches, Muchos búsquedas en el aeropuerto. metal detectors, Detectores de metal. and so many Y languages, tantos lenguajes. so many translations. Tantas traducciones. Isn't it simpler to do it like Ramana ¿No es más simple hacerlo como Ramana? and just go in a cave Y simplemente ir a una cueva and be quiet y estar en silencio and wake up? y despertarse. But it's out of my control. Pero está fuera de mi control. I just follow Jesus, whatever he wants to use the puppet for. Yo simplemente sigo a Jesús y hago lo que él utilice el títere. Another thing that the ego is very critical of Otra cosa a la cual el ego critica mucho is charging money for spirituality. es cobrar dinero para la espiritualidad. The ego says that is the biggest hypocrisy ever. El ego dice, esa es la hipocresía más grande de todos los tiempos. They say, but Jesus never charged money for his talks Jesús by the sea. Nunca cobró por sus charlas acerca del mar. But Jesus went through a transformation. Pero Jesús atravesó una transformación. When he was a carpenter, he had to accept money Cuando era un carpintero tenía que aceptar dinero to buy food, para comprar comida, so he could, go on trips. para with, poder ir en viajes Mary Magdalene or his friends. con María Magdalena o sus amigos. Even the apostles needed to have some finances, Incluso los apóstoles necesitaban de finanzas, because they had to occasionally pay for food or pay the temple tax. porque tenían que pagar por comida o también pagarle los impuestos al templo. Even though Jesus got the coin out of the mouth of a fish, Aunque Jesús sacó una moneda de la boca de un pez, he still got a coin obtuvo una moneda to pay the tax to get into the temple. para pagar el impuesto para poder entrar al templo. Yeah. So Jesus has guided me to put so many things on the internet for free. Entonces Jesús hizo que yo compartiera muchísimas cosas en internet gratis. Yeah.
writings and videos, escrituras, audios. videos, audios. Give it away for Dalo, free. Gratuitamente. But when I traveled around the world, Pero cuando empecé a viajar alrededor del mundo, I was not independently wealthy. no tenía dinero por mi cuenta, So there was airline tickets. entonces tenía que comprar viajes en avión. Mostly I'd stay with friends. Mayormente me quedaba con amigos, Very rarely a hotel muy raramente un hotel or a restaurant. o un restaurante. But these are just symbols. Pero todos son símbolos And the Spirit doesn't charge money. y el espíritu no cobra dinero, But the guidance in a practical way pero la guía de forma práctica may be to have something that is a fee or something that helps us continue to do the work that we do. puede ser algo que involucre un pago para que nosotros podamos continuar haciendo lo que hacemos. Yeah. But to me, this is again guidance. Pero para mí, de nuevo, esto vuelve a la guía. Frances and I are always talking about practical guidance. Francis y yo siempre hablamos acerca de la guía práctica. Whereas we don't emphasize ownership and possession, No enfatizamos en ser dueños o en las posesiones, neither do we deny the symbols of the world. pero tampoco negamos los símbolos del mundo. Even though it seems to be that there are bodies, Aunque parece ser que hay cuerpos, it doesn't really mean we have to identify with them. no significa que nos tenemos que identificar con ellos. We can see the body as just a symbol the same as money, Podemos ver el cuerpo como un símbolo igual que el dinero, or a house, or an airplane. o una casa o un avión. And Jesus says that He will orchestrate time and Y space Jesús dice que Él va a orquestar el tiempo y el espacio for the miracle worker. para el obrador de milagros. But He's still not teaching that those symbols are real. Pero no está enseñando que esos símbolos son reales. He says the ego made them all up. Dice que el ego los inventó todos. And He's just using what the ego made Y Él está utilizando lo que hizo el ego to point to the mind. para apuntar a la mente. Really, your question is really pointing to the ultimate realization Y tu pregunta está apuntando a la última realización, that everything is mind que todo es mente and there's nothing outside of y mind. que no hay nada fuera de la mente. And so that is the most beautiful thing, Y esa es la cosa más hermosa, that we can seem to observe the world que parece ser que podemos observar al mundo without getting caught into the identification sin atraparnos en la identificación with any of the symbols, con ninguno de los símbolos, including the body. incluido el cuerpo. So thank you so much for bringing this up, Entonces, muchas gracias por traer esta pregunta, because this is one of the, we call them like an advanced question. porque lo llamamos como una pregunta avanzada. And you're right, the questions fall away, Y tienes razón, las preguntas se desvanecen, because in the end it goes way beyond the questions and the answers, porque al final va mucho más allá de las preguntas y respuestas, into a warm feeling in your heart, hacia un sentimiento cálido en tu corazón, just feeling happy, simplemente sentirte feliz, which is so simple, lo cual es tan simple and really goes even beyond the words. y realmente va mucho más allá de las palabras. Our words can't even reach it. Nuestras palabras ni siquiera lo pueden alcanzar, But thankfully the happiness can speak. pero la felicidad sí puede hablar. And Jesus, He says, I share your dreams for a while. Y Jesús dice, yo comparto tus sueños por un tiempo, I take the journey with you. tomo el camino contigo, Even though it seems to be a journey of images aunque parece ser un camino de imágenes that have no distance. que no tienen distancia And it really goes nowhere. y no van a ningún lado. He loves us so much Nos ama tanto that He still gives us symbols que nos da símbolos, until the point when we don't even need any symbols, hasta el punto que ya no necesitamos los símbolos, which must be a very happy day. lo cual debe ser un día muy feliz. Thank you. Gracias. Oh, how sweet. How sweet. Es muy dulce. Wow, that was a great way to start off. Fue una gran forma de comenzar. We actually want today to be very interactive, but we felt the interaction right there with Lola. Queremos que hoy sea muy interactivo. Pudimos sentir un poco la interactividad con Lola. Is there other questions that we can address here? ¿Hay otra pregunta que te gustaría comentar hoy? I was thinking of what Mercedes was writing in, Estaba pensando acerca de lo que había escrito Mercedes. and maybe I can just read the question and Marina can translate. Entonces yo voy a leer, Francis va a leer y yo voy a traducir.
So Mercedes from Venezuela wrote in a question. Y Mercedes de Venezuela escribió una pregunta. Hi, Mercedes. Hola, Mercedes. So Hola. she says, "Hello, I had a question about the film. I didn't get the chance to ask it. Dice, hola, es que tenía una pregunta sobre la película y no alcancé a hacerla. First, I must congratulate you for this initiative, which, as you have said, is a result of following the guidance of the Holy Spirit. Primero debo felicitarlos por esta iniciativa que, como han dicho, siguieron la guía del Espíritu Santo. It is very moving to see human nature and to see the healing process of these people. Pues es muy conmovedor ver la naturaleza humana y ver el proceso de sanación de estas personas. I laughed, cried, and felt an internal joy to see it. Yo me reí, lloré y sentí un gozo interno al verla. Like a great gift which we can all identify at some point in our lives. Como un gran regalo con el cual podemos todos identificarnos en algún momento de nuestras vidas. It must have been very difficult to summarize in 30 minutes the experiences of 30 days. Debe haber sido muy difícil poder resumir en 1 hora y media las experiencias de 30 días. And the question I have, if you can share, Y la pregunta que tengo es si pueden compartir is how are these healing processes that take place in the monastery in Utah? cómo son estos procesos de sanación en el monasterio de la Casa de Milagros en Utah. Is there an annex to the course called Psychotherapy and Song of Prayer? ¿Hay un anexo al curso llamado Psicoterapia del Canto de la Oración? Do you use the psychotherapy of the course in these retreats? ¿Ustedes usan la psicoterapia del curso en estos retiros? How can we apply this in our day-to-day and in all the relationships with which we find ourselves? ¿Cómo podemos en nuestro día a día aplicar esto en todas las relaciones con las que nos encontramos? From the one who crosses us on the street, Desde los que se nos cruzan en la calle, friends, and even the closest family member. amigos y hasta el familiar más cercano. A loving greeting. Thank you, Mercedes. Saludo amoroso, gracias. Yeah, thank you for this great question. Gracias por esta pregunta. So this is a question about what is the process that facilitated the healing. Entonces es una pregunta acerca de cuál es el proceso para facilitar la sanación. And there are many levels that we can address this question. Y hay muchos niveles en los cuales podemos responder esta pregunta. So when we came together in the monastery as a group, Cuando nos reunimos en el monasterio como un grupo, we had a guideline. teníamos unas pautas, We had a guideline of no private thoughts and no people pleasing. las pautas de no complacer a las personas y no tener pensamientos privados. And when we come together with a shared purpose Y cuando nos unimos con un propósito compartido and something very concrete and tangible as a practical guideline, y algo muy concreto y tangible como una guía práctica, we just really allow everything to unfold according to the flow. permitimos que todo se desarrolle de acuerdo a cómo está fluyendo. And then you see emotions arises. Y luego ven que las emociones se elevan o surgen. And then when we come together for group Y sessions, cuando nos reunimos para las sesiones en grupo, at the beginning we have a guideline called clarity process. al principio tenemos una guía que se llama proceso de claridad. And that process is so that everybody who come together is there to hold the space. Y el proceso es para todos los que se reúnen, se encuentren allí para sostener el espacio. And there are detailed steps of how to hold the space for a brother when they express deep emotions. Y hay detalles acerca de cómo sostener el espacio cuando un hermano expresa emociones profundas. Because it is very safe environment for people to feel they can share whatever without being judged. Porque es un ambiente muy seguro para que nuestros hermanos puedan compartir lo que sienten sin sentirse que están siendo juzgados. So those practical steps are very helpful. Y esos pasos son prácticos, son de mucha ayuda. And it is a very good practice for us to learn how to step out of the way of healing. Y es una muy buena práctica aprender a hacernos un lado para que ocurra la sanación. And gradually we realized that it is not the other people who need to be healed. Y gradualmente nos damos cuenta que no son las otras personas las cuales necesitan ser sanadas. It is my own identification with the thoughts Es mi propia identificación con los pensamientos, that is to be healed. los que tienen que ser sanados. So when other people are expressing Entonces, cuando otras personas están expresando and I'm holding the space, y yo estoy sosteniendo el espacio,
at first you see all the emotion coming up in yourself Al principio ves todas las emociones surgir en uno mismo, because you react to what they're saying. porque estás reaccionando a lo que ellos están diciendo. So when we learn to step out of the way Entonces cuando aprendemos a hacernos un lado, with a practical step, con pasos prácticos, we first see how much we're identified with the thoughts. al principio vemos cuán identificados estamos con los pensamientos. And as we practice longer and Y a longer, medida que practicamos más y más, those practical guidelines start to be unnecessary. luego esas guías prácticas se vuelven innecesarias. And because we have so much space in the mind, Porque tenemos tanto espacio en la mente we can truly become very intuitive. que podemos convertirnos en muy intuitivos. We just call upon the Spirit. Simplemente llamamos al Espíritu. If Spirit gives us a word to Si say, el Espíritu nos da una palabra para decir, a question to ask, una pregunta para hacer, of reflection to reflect back what is true and what is false. algún reflejo para mostrar qué es verdadero y qué es falso. But the facilitator's role is always listen within to the Spirit Pero el rol del facilitador es siempre escuchar al Espíritu dentro and watch his or her own reaction towards the thoughts. y mirar la reacción hacia lo que se está expresando, o a los pensamientos. So I would say that what truly facilitates healing is everybody's internal practice. Entonces lo que facilita la sanación es la práctica interna que todos realizan. And this very deep shared purpose to come together to not heal each other but heal my own mind. Y este propósito compartido de no sanar al otro, sino sanar la mente. So in the end, we become a vessel for the Spirit. Y al final nosotros nos convertimos en un canal para el Espíritu. And we do not have a formula of how that happens, Y no tenemos una fórmula acerca de cómo esto sucede, except that we see miracle happens if we follow the Spirit. excepto que vemos los milagros cuando seguimos al Espíritu And then our own mind is healed. y nuestra mente se sana. Yeah. So And thank you, Mercedes, Y gracias, for Mercedes, bringing up the Song of Prayer and the psychotherapy pamphlet. por hablar acerca de la psicoterapia y el canto a la oración. Yeah, these are both very, very helpful supplements to Son Course in Miracles. Suplementos de mucha ayuda al curso de milagros. In fact, now they're included as part of the published Course in Miracles. De hecho, ahora se incluyen como parte del curso de milagros publicado. And each of them describes what Frances just described. Y cada uno de ellos describe lo que Frances acaba de describir. Except the psychotherapy pamphlet is for those with a therapeutic background. Excepto que el panfleto de psicoterapia es para aquellos que tienen un contexto de psicoterapeutas. And the Song of Prayer is more for those with a religious or a spiritual background. Y el canto a la oración es para aquellos que tienen un antecedente espiritual o religioso. Really, the first answer I gave to Lola could be described in the identical same terms. La respuesta que yo le di a Lola puede ser descrito en términos idénticos. So if we spoke in terms of the psychotherapy pamphlet, Si hablamos en términos del panfleto de psicoterapia, you would see that there seems to be a therapist and a client, parece ser que hay un psicoterapeuta y un cliente, but every meeting is really for the therapist to heal his own mind with the Spirit. pero cada encuentro es para que el psicoterapeuta sane su propia mente con el Espíritu Santo. And then we even get practical guidance from that pamphlet about no one should be turned away if they cannot afford to pay. Y luego tenemos guía práctica en ese panfleto también. Nadie debe ser rechazado si no pueden pagar. And that the advanced psychotherapist is just a concept. Y que el psicoterapeuta avanzado es simplemente un concepto. Because healing occurs the instant that the therapist forgets to judge the patient. Porque la sanación ocurre el instante que el psicoterapeuta se olvida de juzgar al paciente. And then everything is one. Y luego todo es uno. Without judgment, everything Sin is one. juicios, todo es uno. And then in the Song of Prayer, Y en el canto de la oración, it is very much like Lola's question es como la pregunta de Lola. about symbols in the world. Why even have actions in terms of the world? Sobre los símbolos del mundo. ¿Por qué tener acciones en términos del mundo?
But in the beginning, at the very beginning of prayer, Pero al principio de la oración, the mind is so asleep la mente está tan dormida that all it knows is specific things. que todo lo que sabe es acerca de cuestiones específicas. Specific people, specific objects, Personas situations. específicas, objetos, situaciones. So it can't help but pray for specifics. Entonces no puede más que orar por cuestiones específicas. And many of us who grew up in a Christian background, Y muchos de nosotros que crecimos como cristianos, that was our first experience of prayer. esa fue nuestra primera experiencia de la oración. We all sit down, the family sits down at the table for dinner, Toda la familia se sienta en la cena and the kids are very hungry. Y los niños tienen- Little David is hungry, ready to eat. mucho hambre. Yo, David, cuando era pequeño estaba listo para comer. But no, mom and dad said, no, we must hold hands first and let's pray. Pero mamá y papá decían, no, tenemos que sostener las manos y tenemos que orar. I'm like, pray, Y I'm yo, hungry. Orar, tengo hambre. Food's hot. La comida está caliente. No, pray. Ora, Thank you, God, for Gracias, this Dios. food por esta comida. and for bringing the food that we need to nourish our Y bodies. traer la comida que necesitamos para nutrir Yeah. nuestro cuerpo. We learn to pray in words, Aprendimos a orar en palabras. but still we learn to be thankful. Pero aprendimos a ser agradecidos. Thank you for the house, the Gra- roof on our head. Gracias por la casa. Thank you for my friends. Gracias por mis amigos. Thank you for the church or the Gracias government. por la iglesia o el gobierno. Thank you for giving me life. Gracias por darme vida. But start with the words. Pero empezamos con las palabras. And Jesus describes this as a ladder of prayer Y Jesús lo describe como una escalera de oración. that starts with maybe we pray for enemies Y quizás podemos orar por enemigos. or we pray to have the body healed O para que se sane el cuerpo. because we don't really know what the mind is. Porque no sabemos lo que es la mente. And we don't realize how powerful prayer really Y is. no nos damos cuenta qué tan poderosa es la oración. It's like we're trying to clear the beach with the tweezers. Es como si tratáramos de limpiar una playa con una pincita. One grain of sand at a time. Un granito de arena a la vez. Jesus, please help Aunt Edna, heal her of her cancer. Oh, Jesús, por favor, ayúdala a mi tía Edna a sanar su cáncer. And I'm taking a trip. Please make my plane trip safe Y- and have a safe trip. Tengo un viaje, así que por favor, haz que sea seguro. Thank you for the strawberries. They're Gracias delicious. por las frutillas, son deliciosas. We're just using the tweezers Estamos utilizando una pinza on the beach. En and la we're- playa, every little piece of sand. en cada grano de arena. Meanwhile, Jesus is like the ocean, Y mientras tanto, Jesús es como el océano, far beyond the beach. más allá de la playa. He's like saying, come on, take a Y swim. está diciendo, ven, Swim with me. ven a nadar conmigo. But we don't know how powerful the mind is. No sabemos qué tan poderosa es la mente. And we think the prayer is the words. Y pensamos que la oración son las palabras. But the prayer is actually our desire. Pero nuestra oración es realmente nuestro deseo. It's the altar in our mind. Es el altar en nuestra mente. And in heaven, prayer doesn't have words. Y en el cielo, la oración no tiene palabras. He said it's just a song of gratitude that the creation and the creator sing to each other. Es una canción de gratitud que el creador y la creación se cantan los unos el uno al otro. Like an eternal song Es como una canción eterna of love and gratitude. de amor y gratitud. Pure spirit. Puro espíritu. No bodies. No hay cuerpos, No words. no hay palabras, No strawberries. no hay frutillas, No chocolate. no hay chocolate. Just pure love. Puro amor. And so we have to move toward that. Entonces tenemos que movernos hacia ello. So I would recommend to anybody, psychotherapy pamphlets, Entonces song of prayer. les recomendaría a todos los suplementos de la psicoterapia y el canto a la oración. Because like Frances said, you start with a process or you start with something that's Guidelines. a guideline. Porque como Francis decía, al principio empiezas con un proceso o una guía, una pauta, And then as you practice the guidelines, y a medida que practicas estas pautas, your faith deepens, tu fe se profundiza, you get a deeper awareness of prayer, eres más consciente acerca de la oración and slowly you move towards y happiness suavemente te mueves hacia la felicidad, because your heart becomes pure. porque tu corazón se vuelve más puro. And then who you are is like a living prayer. Y luego quién tú eres es como una oración viviente, It's not an activity. no es una actividad. One time there was a missionary Una vez había un misionario in Salt Lake City, en Salt Lake City, a Mormon, un mormón, and she looked me in the y eye me miró en el ojo
And she said, will you pray with Y me? ella me dijo, ¿orarías conmigo? And I said, I pray without Y ceasing. yo dije, yo oro sin cesar. She went, oh, Ella dijo, very good. I love that me answer. encanta esa respuesta. But it was just an expression of how devotional prayer can be. Es una expresión de cómo es la oración en devoción. So we love, Mercedes, that you're bringing this up. Entonces, amamos Mercedes que has traído este tema. Because your mind is so curious. Porque tu mente es tan curiosa. We also had our friends from our co-living community wrote to us today. También tuvimos a nuestros amigos en Co-Living que nos escribieron hoy. And they were doing an expression session Y estaban teniendo una sesión de expresión yesterday. ayer. And it got very Y intense. se volvió muy intensa. Lots of anger, Mucho enojo. like the Lion King. Como el Rey León. But still, Pero sin embargo, everyone has to come back to the present moment, todos tienen que volver al momento presente. to the prayer of the heart, A la oración de su corazón. and to the voice of Jesus. Y a la voz de Jesús. And he says, whenever a disagreement arises, Y dice, cuando hay un desacuerdo, remember your indebtedness, your gratitude recuerda tu gratitud o cuánto debes to your brother. a tu hermano. And whenever there seems to be a lot of intense emotions, Y cuando parecen haber muchas emociones intensas, he asks us to say, whoever is the sanest, nos pide que el que sea el más sano, even if there's just one person there, aunque solo sea una persona, whoever is the sanest, el que esté más sano, call on me to feel the peace llámame a mí para sentir la paz and bring peace to the whole situation. y traer paz a toda la situación. So we always have to stay open for help, Entonces siempre nos tenemos que mantener abiertos para pedir la ayuda. but especially when anger and intense emotions come up. Pero especialmente cuando el enojo y emociones intensas están surgiendo. So thank you. Así que gracias. Gracias. Amazing. Increíble. Do we have any more on here, or do you want to Maybe we can even open it up? Yeah. Podemos abrirla ahora entonces. So we are here and fully available for you. You can raise your hand or wave. Entonces estamos aquí completamente disponibles. Pueden levantar la mano o hacer así. Or a digital Digitalmente, hand in su Zoom. mano en Zoom. Yeah. Ah, sweet. Okay, I see Aida has her hand up. Hi, Aida, go ahead. Aida, puedes comenzar. Buenas a todos, muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa. Me Hello siento muy everyone. estar Thank aquí. you very much for this wonderful opportunity. I feel, me siento muy agradecida. I feel very grateful. Bueno, me es un poquito difícil explicar con palabras lo que quiero expresar. It's a bit difficult Es to más fácil explain escribir, what I want to pero bueno, express. ya It's easier for me to write. But la película ayer me permitió ver y recordar todo lo que yo he sentido como personaje, como Aida. the movie yesterday allowed me to feel everything that I felt like the character Aida. Pude sentir mi apego a una pareja, Was able to feel miedo my de perderla, to a partner, my fear of losing it, el olvido de quien realmente soy, forgetting Entonces, who I really am. la sensación de inseguridad ante la vida. So there is Pues, a feeling of uncertainty towards cuerpo life. es claro. Y así realmente la vida ha transcurrido a través como de un miedo profundo a no saber qué va a pasar Life y a went by with que deep fear, produzca dolor not y knowing sufrimiento. what was going to happen, and a lot of pain and suffering. Y así ha sido realmente mi vida. And that's how my life has been. Enfrentada a una situación casi por 5 años en donde estuve en una relación en donde yo sentía que había mentiras, que había deshonestidad, que había una cantidad de cosas. And I've been in a relationship for 5 years in which I felt that there was a lot of lies and things and pain. Y sin embargo,
yo seguía ahí. and yet I continued that relationship. Entonces, pero por otra parte, había como un llamado a la paz, a un llamado al amor, a un llamado a buscar a Dios. And on the other side, there was a calling for peace, a calling for love, a calling for searching for God. He luchado con el curso de milagros. I struggled with the Course in Miracles. Eh, y bueno, mi mente estuvo muy confundida. And my mind had been very Tuve un confused. tratamiento psiquiátrico. I had a psychiatric treatment, Sin embargo, también alrededor mío había muchos testigos del amor de Dios. but also around me there were a lot of witnesses to the love of God. Y en medio de eso, de todos modos, como que había algo en mí que surgía como, como de una esperanza de paz y de decir que había otra manera de ver esto. And in between everything that was happening, there was something in me that kept the hope and that there has to be something more. Había cierta también culpabilidad respecto a no hacer todas las lecciones del curso. There was guilt about not doing all of the lessons of the course, De no recordarlas en cada ocasión para perdonar. of not remembering them in every occasion to forgive. Y de pronto empecé a encontrar como en la meditación, en el silencio, And I started finding how in meditation and silence un momento de descanso. were moments of rest. Yo me doy cuenta que cuando le permito I can realize that when I allow the mind a la mente egoica, recordar, analizar, to the egoic mind to analyze, eh, conceptualizar, to conceptualize, entonces me viene la total confusión. I can feel complete confusion. Y ahora cuando me veo en las situaciones de conflicto, And now when I see myself in situations of conflict, mi pregunta es, my question ¿puedo is, ver esto de otra manera? can I see this differently? Respiro, I breathe, suelto, I let go, entrego I hand over, y siento que en el silencio está Dios. and I can feel that in the silence God is there. No escucho ninguna voz, I can't hear any voice. no recuerdo exactamente una lección del curso de milagros. I cannot remember the lessons of A Course in Miracles. Sin embargo, siento que estoy descansando en Dios. And yet I can feel I am resting in God. Entonces, siento que hay como una vía directa en el And so silencio y la meditación, I can feel that there is a direct path to God through meditation and silence. porque allí encuentro, en ese soltar, Because in that letting go, I can find encuentro paz, peace, encuentro agradecimiento, gratefulness, encuentro aceptación. acceptance. Entonces, lo que no he logrado encontrar realmente What I was not able to find really es alegría. is joy. Yeah, thank you. Gracias. Yes, I read your expression when you wrote in, Sí, yo leí tu expresión cuando la escribiste. and the last 5 years of your life Y los últimos 5 años de tu vida have been a practical application of
of chapters 15 to 24. Han sido una aplicación práctica de los capítulos 15 al 24. The complete undoing of specialness. El deshacer el ser especial. And so Jesus knows your heart Jesús conoce tu corazón and sees that you want stillness and you want the full joy. y sabe que tú quieres quietud y la felicidad completa. And even the way you went about the relationship Y la forma de que tú hablabas acerca de la relación over the last 5 years, de los últimos 5 años, that is an example for all of us. eso es un ejemplo para todos nosotros. First you had an internet relationship Primero, la relación era a través de internet, where you communicated, en donde se comunicaban, you shared your heart, you shared your feelings. compartían su corazón, sus sentimientos. Even the best therapist in the world would say that's the best way to start a relationship. El mejor psicoterapeuta del mundo podría decir que esa es la mejor forma de comenzar una relación, With such a focus on communication. con el enfoque en la comunicación. And then you eventually came together in Spain. Y eventualmente se juntaron. And you experienced the darkest deceptions of the ego. Y experimentaste los horrores más terribles del ego. Because the ego is very tricky. Porque el ego es muy engañoso. And even though you took it slow and steady, Y aunque empezaste suavemente y firme, there was still an emptiness that was looking to have it filled with love and joy from a partner. había un vacío interno que estabas buscando que ese vacío sea llenado a través de otra persona, de una pareja. And Jesus says in those chapters, Y Jesús dice en esos capítulos, you have come so close to heaven, te has acercado tanto al cielo and now you have just one more obstacle y ahora tienes un solo obstáculo to clear. para aclarar. And you are back with me. Y vas a volver conmigo, You are back with God. vas a volver con Dios. And this obstacle is so sneaky Y este obstáculo es tan engañoso that it's the last obstacle. que es el último obstáculo. And it's called the special love Y relationship, se llama la relación de amor especial. where you still had your hopes pinned on this person. En donde tienes las esperanzas puestas en esta persona. And in that sense, the ego was still offering a substitute. Y en ese sentido, el ego está ofreciendo un sustituto. That was its best substitute. Es su mejor sustituto. He calls it the ego's most boasted gift, Se lo llama el regalo más preciado del ego. and its strongest weapon Y es su arma más poderosa to keep you from remembering God. para que no recuerdes a Dios. And I know the emotions you went through were Y devastating. sé que las emociones que atravesaste fueron devastadoras. Your heart was just crushed Tu corazón se quebró. that you could be so open, Y para que pudieras ser tan abierta, so transparent, tan transparente. and then face such Y deception luego enfrentarte a tanta decepción. beyond what you could even imagine. Más allá de lo que te podías haber imaginado. But this was just the ego coming up from the unconscious. Pero este era el ego saliendo del inconsciente. And Jesus was with you through every moment, Y Jesús estaba contigo en cada momento, saying, I'm still here with you. diciendo, estoy aquí contigo, I'm going to hold your hand. voy a sostener tu mano, We're going to make it through this. vamos a atravesarlo. And now that you have come through what you did, Y ahora que atravesaste lo que atravesaste, now you are ready for joy. ahora estás lista para la felicidad. Now you are ready to hear that voice. Ahora estás lista para escuchar esa voz. Now you are ready to be used in the most miraculous ways. Ahora estás lista para ser utilizada de las formas más milagrosas, That you will be used as an instrument for Jesus. para que pueda ser utilizada como un instrumento para Jesús, To bring joy para traer felicidad, to everyone that you meet. para todos los que conozcas. And you just had to go through this last big temptation Y tuviste que atravesar esa última tentación, of one last idol un último ídolo, and putting so much faith in this y idol. poner tanta fe en ese ídolo. But it had to fall Pero tenía que caerse for what's coming next. para lo que va a venir luego. And that's why with our Y community, es por eso que en nuestra comunidad we get so focused into our function, nos enfocamos tanto en nuestra función, into being used by en Jesus, ser utilizados por Jesús. that we do feel joy. Y así sí sentimos la felicidad.
And we know that the joy is showing us that we're getting close. Y sabemos que la felicidad nos está mostrando que nos estamos acercando. And it's no accident that you're on this Y retreat. no es un accidente que estés en este retiro, Because you're close too. porque tú también estás cerca. And we are supporting each Y other nos estamos siendo de soporte los unos a los otros in taking the final steps para tomar los últimos pasos that Jesus is giving us. que Jesús nos está dando. So you are entitled to all the happiness and Y joy tienes derecho a todos los milagros y dicha of our loving Creator, de nuestro Creador tan amoroso, of our source. de nuestra fuente. And your willingness Y tu voluntad to come this far de venir tan lejos just means you are willing to go the next step. significa que tienes la voluntad de tomar el siguiente paso. And I'm so grateful that you're bringing this up Y estoy tan agradecida que has traído este tema, because as with Joseph porque como con Joseph or as with our friend Jiska o como Giska in the Netherlands. en para los Países Bajos, Yeah, it's like this huge calling is coming. este llamado tan profundo está viniendo. And now we are looking around and saying, okay, what is there inside me that could keep me from this calling? Y ahora estamos mirando y diciendo, ¿qué es lo que me puede prevenir a que yo responda a este llamado? Even when you watch the movie, it was so helpful. Incluso cuando miraste la película fue de tanta ayuda. When Frances showed the movie to Judy Whitson, Cuando Francis le mostró la película a Judy Scotch Whitson, who was there with Helen at the beginning, quien estuvo con Helen allí al principio, and she's the publisher of A Course in y Miracles. ella es la que publicó el curso de milagros. She's in her 70s, 77, 80s, Tiene 87 years old. 87 años tiene. When Frances and I came into Judy's living room, Cuando Francis y yo fuimos a la sala de living room de Judy, and Judy saw the movie y Judy vio la película, Take Me Home for the first time, Guíame a mi hogar por la primera vez, she leaned over to me ella se dobló hacia mí, and she said, Y I dijo, saw myself in all of the characters. me vi a mí misma en todos los personajes. And that's what you were Y saying. eso es lo que tú estabas diciendo. You could see with Jeffrey and Podías verte Susanna, en Jeffrey, en you say, Susana. oh, there I am. Ahí estoy yo. Oh, here, they're acting it out. Lo están actuando. That's what I went through for 5 years. Yo atravesé eso por 5 años. And you could see it Y podías in the verlo characters. en los personajes. But that just means you're very close. Pero eso significa que te estás acercando tan cerca, You're very close to heaven. muy cerca del cielo. Because soon the ego will not be able to trick you anymore. Porque pronto el ego ya no te va a engañar. You'll be able to say, no, no. Vas a poder decir, no, no, I've already done that. ya lo he hecho. I'm not falling for that again. No voy a caer en esa de nuevo. So thank you. Así que gracias. Thank you, Adia. Gracias. Well, we're on the roll. Maybe we should do Jiska. Yeah. Because Quizás podemos hacer la pregunta de Chisca. Jiska is so precious to us. Chisca es tan precioso para nosotros. Jiska, we met Jiska about maybe 5 years ago. Conocimos a Chisca 5 años atrás And her face lit up. y su cara se iluminó And we could feel her heart. y podíamos sentir su corazón. But just like Adya that just was speaking, Pero como Aida que hablaba, it's been 5 years pasaron 5 años of intensity. de intensidad. And for Adya, it was more about the special love partner. Y para Aida fue la pareja de amor especial. But for Jiska, it's not so much about that partner anymore. Pero para Chisca ya no es acerca de la pareja, It's the children. son los niños. And now, since we're doing a Spanish-English retreat, Y ahora que estamos haciendo un retiro español e inglés, Jesus will use a woman from Holland to help undo one of the major Spanish issues on the planet. Jesús va a utilizar a una mujer en Holanda para deshacer una de las cuestiones más profundas en el planeta. Because children to the ego are idols. Porque para el ego los niños son ídolos. It made them. Los hizo. It made the sex that seems to produce them. Hizo el sexo que parece ser que los produce. And it made the guilt that is felt in the mind around abandonment and rejection. Hizo también la culpa que se siente en la mente en cuanto al abandono y el rechazo. Yeah. Because those are the two strong ego emotions. Esas son dos emociones muy fuertes del ego. Fear of rejection Miedo al rechazo
keeps people either attached to relationships or searching for different relationships. Hace que la gente se mantenga en una relación o siga buscando en diferentes relaciones. And this deep feeling of abandonment, Y este sentimiento profundo de abandono, aloneness, de sentirse solo, it's still the belief that you can project that onto the children. es la creencia de que tú puedes proyectar eso a tus hijos. And this is something that Mary Magdala went through 2,000 years ago. Y esto es algo que María Magdalena atravesó 2000 años atrás. At that time, she did not have children, En ese entonces ella no tenía hijos, but she had a father, a mother, pero tenía un padre, una madre, brothers and sisters hermanos y hermanas. that all believed in the family and children. Todos creían en la familia y en los niños. It's almost, they believe so much that it's like God and family are put side by Lo side. creían en tanto que Dios y la familia estaban puestos uno al lado del otro. There was even a football player in America Había un jugador de fútbol en América who wrote a book. que escribió un libro. His name was Gale Sayers. Su nombre era Gale Sayers. And in the book he says, Y en el libro él dice: God is first, Dios es primero, my family is mi second, familia es segundo and I am third. y yo soy tercero. And that is a nasty setup Y ese es un contexto muy feo, for enormous guilt. para mucha culpa. When Jesus was talking about the Ten Commandments, Cuando Jesús está hablando de los 10 mandamientos, his first commandment is love God. su primer mandamiento era ama a Dios. So along with Gale Sayers, Jesus says God is first. Entonces dice Jesús es primero. And then, who No. is second? Perdón, Jesús dijo Dios es primero. Entonces, ¿quién es segundo? Not the family, No es la familia, not the personality. no es orden de personalidad, Christ. es Cristo. Christ is second Cristo es el segundo, because God created Christ. porque Dios creó a Cristo. And that relationship Y esa- explains everything that has meaning. Esa relación explica todo lo que tiene significado. You know, in Christianity it's called the Father and the Son, En cristiandad se llama el Padre y el Hijo, but it's really source and extension. pero realmente es la fuente y su extensión. It's not male or No female. es femenino o masculino. It's an eternal source with an eternal creation. Es una fuente eterna con una creación eterna. And as we discover, Y a medida que descubrimos, that is the only thing that has meaning. eso es lo único que tiene significado. Absolutely nothing in the time-space cosmos has any meaning whatsoever. Nada en el tiempo y nada en el cosmos del tiempo y el espacio tiene ningún tipo de significado. And if Jesus had just spoken one sentence, Y si Jesús habla una oración, and it was the only sentence he ever spoke, y si hablase la única oración que habló, it could be, I and the Father are one. podría haber sido yo y el Padre somos uno. Because he was speaking of the Christ and God. Porque está hablando de Cristo y Dios. And then he says in the workbook, Y luego dice en el libro de ejercicios, we say God is, decimos Dios es, and we cease to speak. y dejamos de hablar. No more words in heaven. No hay más palabras en el cielo. So you've reached a point in your life now Entonces tú has alcanzado un punto en tu vida, with just like Joseph, como Joseph, who we started this retreat con off el with, cual empezamos este retiro. whose son had died, Su hijo había whose fallecido, wife had su died, mujer había fallecido, whose friends had sus died, amigos habían fallecido. even living in a little village in Y estaba Catalonia. viviendo en un pueblo en Cataluña. Catalonia was thinking maybe they'd be separate, independent from Spain. No, that fell down. That broke too. Cataluña había pensado que iban a ser independientes de España. No, eso también se cayó. Joseph has had nothing going right in this world. Joseph no tenía nada a funcionar bien en este mundo. Even Catalonia independence, no. Incluso la independencia de Cataluña. nothing. Nada. But Pero he is ready for his calling. está listo para su llamado. Oh, he's so ready. Oh, está tan listo. It's the one thing that has meaning. Es la única cosa que tiene significado. So then Jessica writes Y Jessica Writes her prayer. escribe su oración. and says, I'm called. Y dice, estoy siendo llamada. And so Frances and I read your prayer this Y morning. Francis y yo leímos tu oración esta mañana. And then we're driving over to the Y studio. estamos viniendo acá en el auto. And I mentioned Jessica. Y yo mencioné Chisca. And Frances is like, well, all I know, Y Francis dice, bueno, todo lo que yo sé that is, if Jessica doesn't follow her calling, es que si Chisca no sigue su llamado, she's going to have to try to live with this for the rest of her life. va a tener que intentar vivir con esto por el resto de su vida. So I shared that in the studio. Entonces compartí esto en el estudio. And everyone in the studio Y was todos en el going, estudio fueron como,
Because everyone in the studio Porque has todos- tried to resist that Todos calling, en el estudio trataron de resistir ese llamado, including young David. incluido el joven David. I mean, everyone in the Todos studio en el estudio has tried to resist the calling. trataron de resistir el llamado. And yet, God's will Y sin embargo, la voluntad de Dios is for perfect es happiness. por felicidad perfecta. Not partial happiness, No felicidad parcial, but for perfect sino happiness. felicidad perfecta. And if you went around the Y room, si vas a través del cuarto, everybody in this room would tell you the same thing. todos en el cuarto te van a decir lo mismo. Don't even try to resist. No trates de resistirte. The only pain you El experience único dolor que estás experimentando is resisting es the call. resistir la llamada. You can say to the light, Puedes decirle a la luz, I'm not ready. no estoy listo, I have children. tengo niños. The light doesn't care. A la luz no le importa. You can say, my son is dead, my Puedes wife decir, is mi dead, hijo está muerto, my friends are mis dead, amigos fallecieron, Catalonia is still part of Spain, Cataluña sigue siendo parte de España. and you can throw anything you Y want puedes tirarle todo lo que tú quieras at the light. a la luz. But the light is pure love. Pero a la luz es puro amor. The light doesn't care. A la luz no le importa. It's going to keep shining. Va a seguir brillando. And when we allow it to shine through us, Y cuando permitimos que brille a través de through our, nosotros, mainly through our mind, a través de nuestra mente, which is all that there is, lo cual es todo lo que hay, then we feel happy. luego nos sentimos felices. But as soon as we believe Pero en cuanto creemos that there's something important about this little wall of flesh, que hay algo importante en esta pared de carne, it doesn't matter if it's little cute little baby no importa si es flesh, un bebito amoroso, little niño flesh, o un children, niño it's chiquito, cute. oh, es tan and- amoroso, divino. no, the light doesn't A care. la luz no le importa. It knows that abandonment Sabe que el abandono and rejection y el rechazo are of the ego. son del ego. And that's where it takes great trust. Y ahí es donde se requiere de gran confianza. But just like Ida was just sharing, Pero como estaba compartiendo Aida, she has spent the last 5 years ella pasó los últimos 5 años pouring her heart poniendo todo su corazón into what she thought would be a loving en lo relationship que ella pensó que iba a ser una relación amorosa, in which she would serve en God donde ella serviría a Dios and have a y partner, tendría una pareja and they would live happily ever y vivirían after, felizmente and then wake up to God. y luego despertar a Dios. The ego is sneaky El ego es muy engañoso with this perception of the flesh. con esta percepción de la carne. So to the Holy Spirit and to Jesus, Entonces para el Espíritu Santo y para Jesús, the flesh is not good, la carne no es buena, the flesh is not bad. la carne tampoco es mala, It's just a symbol. es un símbolo. But the only purpose of the body Pero el único propósito del cuerpo is to let the Holy Spirit speak through it. es dejar que el Espíritu Santo hable a través de él And the presence of Christ's love y la presencia del amor de Cristo to shine through that body, brille a través de ese cuerpo, to be laughing, para que se to ría, be hugging, para que abrace, to have an attitude of giving, para que generosity. tenga una actitud de dar, de generosidad. It's the only purpose that the body has. Es el único propósito que tiene el cuerpo, Because in the end, the body passes away. porque al final el cuerpo ya no funciona. Yeah. It's temporary like everything else Es in the cosmos. temporal como todo el resto de las cosas en el cosmos. You can't take it with you to heaven. No te lo puedes llevar contigo al cielo. We always have to slip it off at some point. Siempre nos tenemos que sacar en algún punto. But the most important thing is we want to slip it off happy Pero lo más importante es que los queremos sacar con felicidad and not take it back on in reincarnation y no traerlo de vuelta en la reencarnación. over and over De again and nuevo y de nuevo again. y de nuevo. Children, no Niños, children, no tener niños. couple, Pareja, monk, nun, monje, trying monja. out these different forms, Tratar diferentes formas. thousands, millions of different Miles de forms. formas diferentes. None of them will satisfy us. Ninguna de ellas nos satisfacerá. So, maybe Francis, we could share. We're all here in the studio. Y We're quizá, Francis, saying, podemos yes, go compartir. for the call. Todos acá en el estudio estamos diciendo, sí, ve por la llamada. Yeah, I was even thinking when you were talking about Jesus. Sí, incluso cuando estabas hablando de Jesús estaba pensando. I remember this parable when Jesus went back to his hometown Recuerdo esta parábola cuando Jesús volvió a su pueblo and he was giving a sermon in the y town, está dando un sermón en ese pueblo. and it was so deep and Fue profound. tan profundo. And then his mother Mary and sister or family came to the congregation, Y luego la Madre María y todo el resto también vinieron a la congregación. and someone in the crowd said, "Your mother is here." Y alguien en
la audiencia dijeron, tu madre está aquí. And Jesus, without stopping the sermon, Y Jesús no frenó el sermón. just said, "Who is my mother, father, sister, brother?" Dijo, ¿quién es mi madre, padre, hermana, hermano? Those who does my father's will is my mother, brother, or sister. El que está cumpliendo con la voluntad de mi padre es mi hermano o hermana. And then after the Y sermon, luego del sermón, he was just so kind and gentle. era tan cariñoso y gentil. He went to sit with his mother and sister Fue a sentarse con su hermana y con su madre and give them blessings. y a darles las bendiciones. But he didn't stop his function. Pero él no frenó su función. Can you imagine, like, now we're studying the teachings of Christ? ¿Te puedes imaginar? Ahora estamos aprendiendo las enseñanzas de Cristo. This teaching is beyond time and space. Estas enseñanzas están más allá del tiempo y del espacio. It serves all time, all space, all Se universes. sirve a todo el tiempo, a todo el espacio, a todos los universos. Can you imagine if Jesus said, "Sorry, I have to stop this. Imagínate Jesús diciendo, no, tengo que frenar esto. No more teaching, No hay más enseñanzas because my mother is here." porque mi madre está aquí. I think the difference is we don't see ourselves as having that important and function. Creo que la diferencia es porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos como tan importantes Well- o con una función tan importante. We really see ourselves as fulfilling a very, very tiny role in this world. Nos vemos a nosotros mismos como cumplir una función muy pequeña en este mundo. But if we really have the context of how important this Pero is si tuviéramos el contexto de qué tan importante es esto to the mind a la that we are, mente, para quién somos, then all of this is it's put in context. entonces todo el resto es puesto en contexto. It's very hard to resist God's calling Es muy difícil resistir a la llamada de Dios, because that's our own calling. porque es nuestra propia llamada. And it's actually even funny just to watch you on the screen. Y es muy gracioso verte en la pantalla. Because I was just thinking, Jenny had her mother and father showed up in her living room as these giant angels. Porque yo recuerdo que Jenny tuvo a su madre en su sala de living room aparecer como un ángel. And when she had doubt of whether to follow her calling. Y cuando ella tenía una duda acerca si debería seguir su llamado, And the two angels with big wings showed up and saying, "You have to go." y hubieron dos ángeles que vinieron y dijeron, tienes que ir. And I see this little square and I saw there's a lady who have wings. Y yo veo este cuadrado y digo, hay una mujer que tiene alas. I thought, who is that angel in the room? Yo pensé, ¿quién es ese ángel en el cuarto? Yeah, it's interesting because Es muy interesante porque when we hold on to a concept of the world cuando nos aferramos a un concepto del mundo or a role, o un rol, then we seem to look through the ego's filter entonces parece ser que estamos mirando a través del filtro del ego and we see gain and loss, y vemos ganancia y pérdida, attachment, aferrarnos, relinquishment. dejar ir. And so even the idea with children, Entonces la idea con los niños it seems like, well, they are my responsibility. parece ser que, bueno, son mi responsabilidad. And yet Jesus says in the Y Course sin embargo Jesús dice en el curso that we only have one que responsibility, solo tenemos una responsabilidad, and that's to accept the atonement or the correction y eso es aceptar la expiación o la corrección in our mind. en nuestra mente. So when I have gone through this same discussion many times, Entonces cuando yo estuve esta discusión varias veces and someone has said, I am a mother and I have two children that are my responsibility, y hay alguien que me dice, soy una madre y tengo hijos que son mi responsabilidad and I cannot leave them, y no puedo abandonarlos, I say, well, maybe you need to reframe it. y yo digo, bueno, quizás tienes que decirlo de otra forma. There are millions, billions of children in the world. Hay millones, billones de niños en este mundo. Why don't you think of including the billions in your case, the two, ¿Por qué no piensas en incluir esos billones con este caso 2? instead of thinking that you are leaving the two behind? En vez de pensar que estás abandonando esos dos. Why not look in terms of the mind and perception ¿Por qué no mirar todo en términos de la mente y la percepción? and say, I'm going to include the rest of the 7 billion into my mind Y voy a decir, voy a incluir al resto de los 7 billones dentro de mi mente. because I have judged against those 7 billion Porque he juzgado en contra de esos 7 billones as being less important como menos importantes than these two. que estos dos.
And Jesus says, no, no. Y Jesús dice, no, no. All 7 billion are in your mind. Todos los 7 billones se encuentran en tu mente. And the only way you love with the love of God, Y la única forma de amar con el amor de Dios, agape love, el amor agape, the love of Christ, el amor de Cristo, is to include everyone in. es incluirlos a todos. So that's what I thought at the beginning. Y eso es lo que yo pensaba al principio. When I looked at my grandmother, Cuando yo miraba a mi abuela I looked at my parents, y a mis padres, I looked at my a sister, mi hermana, and Jesus said, I'm calling you, we're taking a road trip. y Jesús me está diciendo, te estoy llamando, vamos a irnos de viaje. The first trip I took with Jesus, El primer viaje que tomé con Jesús, I missed my family. yo extrañaba a mi familia, I missed my grandmother. yo extrañaba a mi abuela, I missed seeing their yo faces and their extrañaba hugs. sus caras, sus abrazos. And Jesus said, yeah, Y I know. Jesús dice, sí, lo sé. I know you feel sad, Sé que te sientes triste, but that's why I have you on the road, pero es por eso que estás viajando, to do the function I'm giving you. para hacer la función que te estoy dando. Because without a function, Porque sin una función, you will still feel abandonment, vas a sentir rejection, abandono, rechazo, missing people. vas a extrañar a las personas. But after I took the first trip with Jesus, Pero luego del primer viaje con Jesús, 5.5 weeks Sí. traveling with Jesus around the United States, 5 semanas y media viajando con Jesús alrededor de Estados Unidos, by the time I got back to Cincinnati, cuando llegué a Cincinnati, my family looked different. mi familia se veía diferente. They looked different than when I left. Se veían diferente a como cuando yo los veía al principio, los dejé. And Jesus is like, Y yeah, Jesús dice, sí, I'm working with your perception. yo estoy trabajando con tu percepción. You will find that everything will look different Vas a ver que todo se va a ver diferente. if you follow my Si guidance. sigues mi guía. So that was just the first trip. Y ese fue el primer viaje. That was in 1991. Eso fue en 1991. And since then, there's been many more trips. Y desde entonces hubieron muchos más viajes. All the way, even up unto this year, I still was Y traveling. este año también estaba viajando. Playa del Carmen. Playa del Carmen. Yeah, I was traveling in Mexico. Estaba viajando en México. So all we do is we say yes. Todo lo que hacemos es decir sí. Are our children included in the plan? Of course they are. ¿Están nuestros niños incluidos en el plan? Por supuesto. They're symbols. Esos son símbolos. Even Jesus, after his sermon, went and spent time with his mother and sister. Incluso Jesús, luego de su sermón, pasó tiempo con su hermana y su madre. This is not a journey in pushing people or things away. Este no es un camino de empujar a las personas o las cosas afuera. It's just like Frances said during the expression sessions, Es como Francis decía durante las sesiones de expresión, of facing the thoughts that arise in our mind de ver los pensamientos que surgen en la mente as we're watching the world. mientras observamos el mundo. I remember when I was practicing the course Recuerdo cuando yo estaba practicando el curso and I was invited to my niece's birthday y party. fui invitada al cumpleaños de mi sobrina. And I was living so simple at the Y time yo estaba viviendo de forma tan simple en ese entonces that I hardly had any money. que casi no tenía dinero. But I went to the birthday party Pero fui al cumpleaños and my niece opened up all of her presents. y mi sobrina abrió todos sus regalos. And I gave my niece a big Y yo le di a hug. mi sobrina un I abrazo. was spinning her around in the Estaba yard, playing with Estaba her. jugando con ella en el jardín. But when the party was over Y cuando finalizó la fiesta and I went to the door y fui a la puerta and I went out towards my y car, estaba yendo para mi auto, my little niece came running out of the house mi sobrina vino corriendo fuera de la casa and she looked at me with tears in her y me eyes. miró con lágrimas en los ojos. And she said, Uncle Y me David, dijo, tío David, why didn't you get me a present? ¿por qué no me diste un regalo? Everybody else got me a present, Todo el resto me dio un regalo, but you didn't get me a present. pero tú no me diste un regalo. And I remember Jesus came through Y me. yo recuerdo que Jesús vino a través de And I mí, just leaned over and I gave her a big long hug. me agaché y le di un abrazo muy grande And I whispered in her ear, the love in my heart y le suspiré en el oído, el amor en mi corazón is always my gift to you. es siempre mi regalo para ti. Because Jesus was having me live such a simple life at the time Porque Jesús quería que viviese una vida tan simple en ese momento, of just trust. que simplemente confía. It was good that I didn't have money in the bank account because then I really was trusting. Fue bueno que no tenía dinero en mi cuenta bancaria porque ahí realmente estaba You confiando. know, how would I eat? ¿Cómo voy a comer? Where would I go? ¿Y And, dónde voy a ir? you know, it was at a time when I was in a deep state of mind training. Era en un momento que tenía un profundo entrenamiento mental. Yeah.
But this experience with my niece, I always remember. Pero esta experiencia con mi sobrina siempre la recuerdo. Now she's grown. Ahora ella creció, I see her every once in a la while. veo de vez en cuando. She has a little cute daughter called Charlotte. Tiene una hija llamada Charlotte. And we go to picnics Hicimos or picnics, baseball game. O juegos de béisbol. It goes on. Y sigue yendo, sigue The dream sucediendo. goes on. El sueño continúa. But you just can share the love in your heart Pero puedes compartir el amor en tu corazón. without the belief that you have to play these ego roles. Sin la creencia de que tienes que jugar estos roles del ego. I think probably to my niece and my nephews, Probablemente para mis sobrinas y sobrinos, they still see me as Uncle David, todavía me siguen viendo como mi tío David. but it's happy Uncle David. Pero es el tío David que está feliz. And they may not even understand where that happiness is coming Y from. quizás no entiendan de dónde viene esta felicidad. People don't even have to know. Las personas no tienen que saber. If you're a happy witness for God, Si eres un testigo feliz para Dios, they feel your warmth and your love. sienten tu calidez y tu amor. They know that, David travels all around. Saben, sí, David viaja por todas partes. My sister, they sometimes ask, some people ask questions. Mi hermana a veces dice, hay personas que hacen preguntas. Whatever happened to David? ¿Qué le sucedió a David? He just took off from Cincinnati and we don't see David very much. Simplemente se fue de Cincinnati y ya no vemos a David. And so my one sister has the name of the parents of Jesus, Entonces mi única hermana tiene el nombre de los padres de Jesús. Mary Jo. María José. And she usually tells it when she gets someone ask her that Y question, cuando alguien realiza esa pregunta, whatever happened to David? ¿qué le pasó a David? She'll say, have you ever heard of Marianne Williamson? ¿O ¿Alguna vez escuchaste hablar acerca de Marianne Williamson? Yeah, and sometimes they go, yeah. Y dicen sí. She said, he's like her. Ella dice, él es como ella. Because in her mind, that's an approximation. Porque en su mente es una aproximación. So if you follow your calling, Entonces, si tú sigues tu llamado, they may say, whatever happened to Jiska? pueden decir, ¿qué le pasó a Jiska? And all you need to think of is how happy you are and how happy everyone Y is todo lo que tú tienes que pensar es qué tan feliz tú estás y qué tan feliz es el resto. for you following your call. A seguir tu llamado. And if this involves meetings with your Y children, si esto involucra reuniones con tus niños, let Jesus orchestrate that. deja que Jesús lo organice. This is not a path of sacrifice. Este no es un camino de sacrificio. It's not a path of deprivation. Este no es un camino de deprivación. It's so funny when Frances and I went to China. Fue muy gracioso cuando Francis y yo fuimos a China. We've been there maybe six times. Fuimos 6 veces. But one time we were there and Frances's mother, Pero una vez estábamos allí y la madre de Frances she wanted to have dinner. quería tener una cena con Frances. And she said, and I would like to meet David. Y ella dijo, me gustaría conocer a David. So Frances got her computer out and to Entonces- look, and we were scheduled on a whole tour of China. Frances sacó su computadora para ver su calendario y tenían reuniones todos los días alrededor de China. So when her mother called and said, when can I meet David? Entonces cuando su madre llamó dijo, ¿cuándo puedo conocer a David? She said, you can't Ella dijo, no puedes. unless you come to a gathering. A menos que vengas a un we encuentro. have many appointments. Tenemos muchas reuniones. So you're not going to we won't have the time to have lunch. No tendremos el tiempo para tener el almuerzo. So then her mother said, okay. Y luego su madre dijo, está bien. And Frances said, just read the website Y if you if you want to find out more about David. Francis dijo, lee la página web si quieres conocer más acerca de David. You see, that's the Christ speaking. That's Eso- not a daughter speaking. Ese es Cristo hablando, eso no es la hija hablando. A daughter could get in trouble for that. La But hija se- Christ, no problem. Podría estar en problemas por decir eso, pero Cristo no tiene problema. So then later her mother said, okay, well you then, you're my daughter. Entonces dijo, bueno, está bien, pero tú que eres mi hija, When can we have share a meal? ¿cuándo podemos nosotros compartir una comida? Again, Frances is like, Y oh, Francis, my schedule's mi completely calendario full. está completamente lleno. Now, the Christ can say that. Ahora, el Cristo puede decir eso, But a daughter, pero una hija, that's shaky ground. eso es un territorio resbaloso. Because to the mother, it's like, I live in Beijing, China. Porque para la madre, yo vivo en China, en Beijing. You are hardly ever here. Tú casi nunca vienes aquí. And then when you do come to Beijing, Y China, cuando sí vienes a Beijing, China, now you tell me you're too busy. ahora me dices que estás muy ocupada. So it has to be
why am I so busy? Y tiene que ser, ¿por qué estoy tan ocupada? If it's for my function, Si es para mi función, that's perfectly in alignment with God. que está en alineación con Dios. But if it's coming from the ego, it Pero could si be viene del ego, avoidance or puede ser some evitar other o- thing. O cualquier otra cosa. Yeah. But your purpose is to answer the calling of the Spirit. Pero tu propósito es responder al llamado del Espíritu. And there is no guilt in following the Spirit. Y no hay culpa cuando uno sigue al Espíritu. Yeah. So I saw that you were just on our Wednesday gathering too. You saw the Wednesday movie. También te vimos el miércoles en el encuentro de la película. And that was all about ascension through Y era relationships. todo acerca de ascender a través de las relaciones. So you and Aya are showing the pathway of ascension through relationships. Tú y Aida están mostrando el camino de ascender a través de las relaciones. But it does mean freeing the mind of attachments. Pero eso sí involucra liberar a la mente de a las cosas a las cuales nos aferramos. And Ida made it through her last temptation. Aida atravesó su última tentación. So she's cheering you on to Y ella te go está for your calling too. Te está alentando para que tú vayas para tu llamado también. Beautiful. Okay, Eric, we're on a roll here. Está bien, Eric, podemos seguir. Okay, great. So I'll go to Teresa. Hola, ¿qué tal? Teresa. Muchas gracias a todos. Thank you so much to everyone. Bueno, a ver, anoche la película me tocó, Yesterday me the movie tocada y hundida. it stunned me. Bueno, pongo un poco de contexto para explicar el por qué. Cuando en mi casa, Bring some context to explain the why. mi madre fue cristiana, no practicante, y mi My padre mother- era un seguidor de Krishnamurti durante toda su vida. My mother was a Christian, a non-practicing one, and my father followed Krishnamurti. Entonces, en mi casa, la figura de mi padre fue el silencio. So the figure of my father was silence. Exacto. Entonces yo, de pequeña, yo no entendí eso y tuve mucho conflicto con la espiritualidad. And as a child, I didn't understand that, and I had a lot of conflict with spirituality. Ujú. Pero yo elegí la figura de Jesús desde pequeña. Y yo todo lo que sentía por la noche cuando llegaba a la cama, siempre hablaba con él en mi cabeza, en I mi always corazón. followed the figure of Jesus. So every night when I came back home, I would talk to Jesus with and share everything that was in my heart. Ujú. Entonces, cuando yo leí la primera vez en el curso de milagro a Jesús que decía, me tienes que perdonar, yo decía, pero si yo te amo, Jesús, yo no te tengo que perdonar. And the first time I read in the course that Jesus says, you have to forgive me, I was like, how is this possible? I love you, Jesus. I don't have to forgive you. Y anoche viendo la película de Franz, escuché a Soren la parte que él decía, que cantaba y que decía, no confío en ti, Jesús. And yesterday when I was watching the movie, I could see Soren when he was singing, I don't trust in you. And I could see, I don't trust in you, Jesus. Y ahí, en ese momento, a nivel muy profundo, me salió una rabia, una ira, un enfado contra Jesús que me quedé perpleja. And in that moment, I felt this wrath, this anger coming from me towards Jesus, and I was perplexed. Like, I couldn't believe this was the feeling I was feeling. Yo llevo ya 6 años trabajando con el curso y estos últimos meses yo escribía, para el retiro yo escribí a David que en este último tiempo yo sentía una tristeza muy profunda que surgía afuera, pero no sabía cómo manejarla eso, porque la parte de mi ego, perdón. So, I've been wanting to. You've been wanting to come here. You've been studying the course for 6 years. You've been working more deeply into it the past months. And you wrote to David that you've been feeling this sadness come up. Uh-huh.
Pero anoche realmente lo que sentí era una tremenda ira contra Jesús. Era como, ¿por qué no puedo llegar a sentir tu amor al 100%? Y me dio mucha tristeza. De hecho, me dormí muy triste. No era tristeza, era enfadada con él. Y me he levantado súper enfadada también. Y yo amo a Jesús, lo amo con todo mi corazón. Y siempre le digo, estoy dispuesta para lo que quiera. Sin embargo, no sé de dónde viene esa ira. I felt so much anger, and it's like, why can't I feel this love? And yesterday I went crying to bed, and today I felt so much anger, like I want to follow you, but why am I feeling this? I am willing, but I'm feeling this. I don't know. Yeah, the feelings are coming up because you are welcoming all things that you've pushed away. Los sentimientos están viniendo porque le estás dando la bienvenida a todo lo que antes habías reprimido. And Jesus tells us that until we are willing to experience the full extent of our own self-hatred, Y Jesús nos dice que hasta que no estemos dispuestos a ver cuánto odio propio tenemos, we won't be willing to let it go. no vamos a estar dispuestos a dejarlo ir. So in one sense, for Jesus, it's all or nothing. Entonces, en cierto sentido, para Jesús es todo o nada. And yet, as human beings, we're not used to looking at it that way. Y como seres humanos no estamos acostumbrados a verlos de esa forma. So, for example, you feel a connection with us, you feel like you want to learn to follow Jesus, really go all the way. Entonces, por ejemplo, tú sientes una conexión con nosotros y tú quieres aprender cómo seguir a Jesús e ir todo el camino. And really, it's like practicing this no private thoughts and no people pleasing. Y esto es practicar no tener pensamientos privados y no complacer a las personas. Is really saying I won't compromise in my emotions anymore. Esto es decir, no voy a transigir en mis emociones. The reason that hatred is pushed out of awareness La razón por la cual el odio es empujado fuera de la conciencia is because no person can be angry all the time. es porque ninguna persona puede estar enojada todo el tiempo. It's pushing the emotions down in the unconscious. Es empujar las emociones debajo en el inconsciente. So what you saw in the movie was a group of people that were willing to let the emotions come up. You could see it on their faces. Entonces lo que tú viste en la película fue un grupo de personas que estaban permitiendo que las emociones surjan, lo puedes ver en sus caras. And you're now the third person who mentions Soren saying, I don't trust you. Y ahora eres la tercera persona que menciona a Soren decir, no confío en ti. And Neda had him sing it with all his voice. I don't trust you. Say again, I don't trust you. Y Neda le hacía cantar una y otra vez, no confío en ti, no confío en ti. And then he even added his own words. No, not at all. Not at all. Y luego incluyó sus propias palabras. Para nada, para nada. Zero trust. Cero. Zero. Cero. Yeah, but it was helpful Pero fue de mucha ayuda. because he was pushing that down. Porque estaba empujando eso hacia abajo. And he didn't trust this new idea of following. Y no, confiaba en esta idea de seguir. I see Soren's right there. He's veo Soren. on Frances's movie team now. Está en el equipo de la película de Frances ahora. And he's supposed to trust her as the director. Y él tiene que confiar en ella como directora. And he knows she's never made a film in her life. Y él sabe que ella nunca realizó una película en su vida. And in his past, he has already done that. Y en su pasado ella lo había hecho. So he's like, what is this? It's like asking the parent to trust the child? Entonces esto es como pedirle al hijo que enseñe al padre. You know, it was such a foreign, alien idea Esta era una idea tan extraña that he started off not knowing if he could trust at all. que empezó sin saber si podía confiar. But this experience opened his heart. Pero esta experiencia le abrió su corazón. And as Soren was sharing yesterday, it's made all the difference in his life. Y como Soren compartió ayer, esto hizo todo el cambio en su vida. Because he said he used to think he was in control of his life. Porque él solía pensar que tenía control sobre su vida.
And we're learning from Jesus that we really are mistaken. Y estamos aprendiendo de Jesús que estamos equivocados. We not only can't control our own body, but we can't control our emotions. No podemos no solo no controlar nuestro cuerpo, sino que tampoco podemos controlar nuestras emociones. Because as long as we believe in the ego, we are at the mercy of the ego's thoughts. Porque cuando creemos en el ego, estamos a la merced de los pensamientos del ego. So I think just like Ida was just sharing before, you know, we go through this process of very intense emotions. Entonces, como Aida estaba compartiendo antes, atravesamos este proceso de emociones muy intensas. But it's important to know, Teresa, nothing's going wrong. Pero es importante saber que nada está nada es equivocado o está mal. Yeah. If you could be like a fly on the wall in this house, Si pudiese ser una mosca en esta casa, you would see all these people who have come and given everything up just to serve Jesus. verías a un grupo de personas que lo dejaron todo simplemente para servirle a Jesús. And with your little fly eyes, you would see como una mosca, they still verías have emotions Que todas sus coming up. emociones están surgiendo. Yeah, and our co-living community Y is the same en la thing. comunidad de co-living está sucediendo lo mismo. People think, oh, that sounds sweet. Y las personas dicen, esto suena hermoso. Live with other Course in Miracles Vivir students. con otros estudiantes de un curso de It milagros. sounds like paradise. Suena como un paraíso. And there's a swimming pool. Y hay una pileta. Wow, that sounds wonderful. Suena hermoso. But if you were there, you would Pero si say, estuvieses ahí, wow, wow. there's some intense emotions Hay going on here. emociones intensas que están Yeah. surgiendo. And then you would see how natural it is to part of the healing process. Y verás qué tan natural es. Y simplemente es parte del proceso de sanación. So Jesus never says in A Course in Miracles, he never says don't get angry. Jesús nunca dice en un curso de milagros, no te enojes. He only says that don't attempt to justify the feeling of anger Él simplemente dice, no trates de justificar el sentimiento de enojo by using your past memories. al utilizar tus memorias pasadas. Instead, be open and trusting En vez, estate abierto y confía, to let the emotions come dejar que las emociones surjan and say, oh, I still need to learn how to forgive. y decir, todavía necesito aprender cómo perdonar. And that's how we address the anger and the hatred. Y así es como miramos al enojo y al odio. We just have a small willingness to let it go, Tenemos una pequeña voluntad de dejarlo ir, piece by piece, pedacito por pedacito, as we take our steps. a medida que tomamos nuestros pasos. So we applaud you. We Así que te applaud you aplaudimos. for getting in touch with that hatred and that anger. Por ponerte en contacto con ese odio y ese enojo. Yeah, it's a big step. Es un paso muy grande. Okay, well, we are at the end. We have 2 minutes left in the session. There are about 10 hands raised, so Hay 2 minutos para finalizar. Hay 10 manos levantadas. Okay, let's do these last 10 and then we're finished for the day. Bueno, está bien, entonces vamos a hacer estas últimas 10 y ahí terminamos. okay. Maybe we can ask everyone to keep it brief if you can. Todos les vamos a pedir que lo mantengan breve, al corazón de la pregunta, si pueden. So we can have lunch. Así podemos almorzar. Okay, I'll go to Aurelius next. Está bien, Aurelius, vamos you a can unmute your mic. Aurelio, pues. And you have to turn on your video, it looks like. Y te tienes que poner tu video también. Hola. Hola. Hola a todos. Aurelio. Hello. ¿Cómo estamos? How is everyone? Hola, quiero ser breve. Doy gracias a David, Frances y a todo el equipo que amablemente me invitó a participar. I want to be brief. I want to say thank you to David, Francis, and all the team that invited me to come in. Gracias por dejarme estar en la intimidad de este curso de milagros. Thank you for allowing me to be in this intimate gathering of A Course in Miracles. Y estoy muy contento y estoy sorprendido porque cada vez que veo, cada vez que me introduzco en este grupo, veo gente muy feliz y veo gente muy contenta. And I am very surprised and happy because every time I coming into this gathering, I see very happy people. Veo que es un trabajo profundo.
esta transformación que tiene la gente. Veo que es un trabajo de oración, pero también veo que es un trabajo muy interno. I can see that it is a very deep work that these people are doing, this very profound internal work. Y quiero que sepan que estoy pendiente. Ayer tuve trabajo, me integré ya casi al finalizar, pero hoy he estado pendiente de todo. Gracias nuevamente y ya no quito más tiempo. And I just wanted to let everyone know that I've been following. I had a little bit of work yesterday, but I've been following everything, and I just wanted to thank everyone, and that's it. I don't want to take any more of your time. Abrazo fuerte para todos. A big hug to everyone. Thank you, Aurelia. Gracias, Aurelio. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Aurelia. Chao. Okay, next we'll go to Grace. Grace, you can go ahead and turn your video on. Siguiente va a ser Gracia. Gracia, puedes poner tu video. Gracias. Hi, David Hi. and Francis, Marina. Hola, My question is, like, I asked Jesus, like, just like, if you could tell me something, like, I want to get something out of this retreat. And yesterday, Le pregunto a Jesús si hay algo que yo puedo sacar de este retiro, y ayer, and yesterday I think I have not gotten that thing that I can hold on to while I go through the darkness to the light by myself. Well, like here physically. creo que ayer no pude encontrar esa cosa a la cual aferrarme a medida que atravieso la oscuridad para llegar a la luz. Like just a thought or something like more powerful that, you know, when the ego attacks, like I'll be like, no, like no, like something that brings me peace or Algo poderoso, algo que pueda sostener, que cuando venga el ego y el ego ataque, yo pueda decir no, porque sé que tengo esto. And then I thought, like, Jesus, like, what can you tell me? And the book is like, well, Jesus is saying many things in the book, right? Entonces yo dije, Jesús, ¿qué puedes decir? Y luego fue, bueno, Jesús dice muchas cosas en el libro. But I think I don't want a phrase. I want to feel him. Like, I need the miracle. Like, that's the light, the flashlight that I need in the darkness or something. Pero yo no necesito una palabra, yo quiero sentirlo. Sentirlo es lo que va a hacer la luz mientras que yo atravieso la oscuridad. So yesterday I opened the book and said to Jesus, like, if you could tell me something right now, like, what would it be? Like the book, like as an oracle, right? Entonces ayer abrí el libro y oré a Jesús, Jesús, ¿me puedes decir algo ahora? ¿Qué sería? Y usé el libro como un oráculo. And it opened in chapter 23, the war against yourself. Y lo abrí en el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. And I didn't like it. Y no me gustó. I wanted something more loving. Quería algo más amoroso. And then I opened it again. Y luego lo abrí de nuevo. And it opened on chapter 19 on the page of the first obstacle to peace. Y lo abrí en el capítulo 19, en el primer obstáculo para la paz. So I was reading it and I was like, oh my God, I'm really holding on to something. I don't know what it is. The ego, everything, right? All the concepts. Lo leí, fue wow, me estoy aferrando a algo, al ego, a los conceptos. And I'm so, the concept of the doer, my career, this body and everything. El hacedor, este cuerpo, mi carrera, todo. So yesterday, Frances told me, like, oh, you have to surrender. Y Francis ayer dijo, tienes que entregarte. So I think that's my question, like, how do I truly surrender? Maybe if I don't do it in this lifetime, like just once, like how? Y mi pregunta es, ¿cómo hago para entregarme? E incluso si no lo llego a hacer en esta vida, ¿cómo? Pero ¿cómo? Si una palabra o cómo.
yeah, like maybe just like allow myself just to be like one time surrender completely, like not being afraid, and maybe it's gonna hurt a little, but it's like a band-aid, you know, and just to feel like yeah. Entonces, ¿cómo puedo hacer, aunque sea por un instante para liberarme, como si fuese una curita, si simplemente puedo hacer así, sacarla y sentir esa entrega? Yeah, we can talk to that. Podemos hablar de eso. To me, my experience of spirit, it is so extremely gentle Para mí la experiencia con el espíritu es extremadamente gentil. that the spirit knew to reach me, it would first have to be through music. El espíritu sabía que para alcanzarme al principio me tenía que alcanzar a través de la música. So spirit sang to me for about 10 or 15 years through the music of the world. Entonces el espíritu me cantó a través de 15 años a través de la música del mundo. And then after the music phase came the movie phase. Y luego de la fase de la música apareció la fase de las películas. So Jesus took me to the movies for about 10 years after the music phase. Y Jesús me llevaba a ver películas durante 10 años luego de la fase de la música. And so the course itself came after like 20 years of preparation by being serenaded and loved by the Spirit. Y el curso vino 20 y tantos años después de haber sido de haber tenido serenatas del espíritu durante todos estos años. So the temptation can be is that if you have a book in front of you and you're not feeling happy, then it can put pressure on the idea that somehow I have to surrender to the book or the presence, and it's just too much pressure. Entonces, si tú estás viendo el libro y lo tienes enfrente y no te estás sintiendo feliz, eso causa mucha presión. Es mucha presión de que me tengo que entregar a la luz y a Jesús, pero no me estoy sintiendo feliz ahora. And you were asking, that's the one thing I could share with your heart right now to take away from this retreat. Y lo que yo puedo compartir del corazón para que tú te lleves de este retiro Is to be very gentle with yourself. es que seas muy gentil contigo misma. And also, Jesus is wanting me to invite you to the free retreat next weekend. Y Jesús quiere que te invite a retiro gratuito el próximo fin de semana. Because Jesus has had me contact 4 amazing musical artists Porque Jesús hizo que contactara 5 cantantes o artistas muy increíbles, who are all going to do live music los cuales van a hacer música en vivo during the retreat. durante el retiro. And these are amazing singers. Son cantantes Yeah. increíbles. And we're going to watch a movie all Y together. también vamos a mirar una película, But it will be, Jesus will pick our movie. pero Jesús va a ser el que elegir la película. So I think about 800 people have already signed up. Entonces 800 personas se registraron And we'll see whatever's on their heart. y veremos qué hay en su corazón, Because many of them have the same question that you have. porque muchos tienen la misma pregunta que tú tienes. That's why they're coming to this free retreat, is they don't know how they're going to surrender. Esa es la razón por la cual vienen a este retiro. No saben cómo entregarse, But they know they're going to have some fun. pero saben que se van a divertir, They'll hear some great music. van a escuchar gran música, It will be an amazing movie. va a ser una película maravillosa. And then Jesus is now telling me there's more. He's going to show some movie clips. Y Jesús ahora me está diciendo que va a haber más, van a ser clips, películas. Very profound but very funny, humorous movie clips. Van a ser clips muy profundos pero muy graciosos, Just to make it even more fun. para hacerlo más divertido. So if you start to think of your spiritual journey as fun, Entonces si empiezas a pensar en tu camino espiritual como divertido, then really it's just Jesus saying, just give me a chance. es Jesús diciéndote, dame una oportunidad. Let me convince you. Deja que yo te convenza a ti. I'll show you this can actually be fun. Te voy a mostrar que esto puede ser divertido. And then you'll start to be eased into this surrender. Y luego suavemente puedes ir entregándote. But don't put a time frame on it. Pero no le pongas un tiempo a ello. Yeah. It took me many years Me tomó a mí muchos años before I antes surrendered. de poder entregarme. Yeah.
Yeah, thank you. I think that's the key to not make surrender a big task. Eso creo que es la clave, no hacer esa entrega como si fuese una actividad grande. And Jesus has a way to relax you. Jesús tiene una forma de relajarte. I remember at the beginning, I was gonna watch a movie, Yo al principio recuerdo que iba a ver una película and I was asking another volunteer in the monastery, JP. y le estaba preguntando a otro voluntario en el monasterio JP. I said, which movie should I watch? A metaphysical one or a deep one? Which one? Y yo le dije, ¿qué película tengo que ver? ¿Una metafísica? ¿Una bien profunda? ¿Cuál? He said, you should watch one that you really can feel fun with. Y me dijo, deberías ver una con la cual te puedas divertir. Because Jesus can reach you in every movie. Porque Jesús te puede alcanzar en cualquier película. So watch something that relaxes you and keep your heart open. Entonces mira algo que te relaje y que mantenga tu corazón So abierto. that's the key. Esa es la clave. Yeah. Thank you, Gracie. Gracias, Thank Gracie. you, Okay, next I'm going to go to Ari. Go ahead, Ari. Este es Ari. So, Hola a todos. a follow-up on a couple weeks ago, we talked about the script is written, and I've had this question since. Voy a hacer un seguimiento. Hace unas semanas atrás hablamos sobre guión está escrito y tuve esta pregunta desde ese entonces. So in lesson 158, it says, the script is written En la lección 158 dice, el guión está escrito, when experience will come to end your doubting has been set. una experiencia que va a terminar con tus dudas ya se ha establecido. For we but see the journey from the point at which it ended, looking back on it. Y vas a ver el camino desde su finalización mirando hacia atrás. Imagining we make it once again, reviewing mentally what has gone by. Imaginándolo que lo hacemos una vez más, repasando mentalmente lo que ya ha pasado. And there's one line that I don't understand. Hay una línea que no entiendo. So the revelation that Father and the Son are one will come in time to every mind. La revelación de que el Padre y el Hijo son uno va a venir en tiempo. And it's this line. Yet that time is determined by the mind itself, not taught. Sin embargo, ese tiempo es establecido por la mente. I don't understand what it means to say that the time is determined by the mind and to say that the script is written. I just feel... No entiendo lo que es decir que el tiempo está determinado por la mente y que el guión está escrito. I feel prayerful about understanding what it means that the mind has decided the time. Can you repeat that, please? Yeah, I feel prayerful in this desire to understand. Siento la oración en este deseo de entender qué significa esto. Yes. I think it is very natural to want to understand. Sí, siento que es muy natural querer entender. It's even more powerful when you use the power of prayer to call that as a prayer. Please help me understand. Es incluso más poderoso cuando llamamos al poder de la oración. Por favor, ayúdame a entender. And as an example is coming to mind of St. Francis. Y un ejemplo que se me viene a la mente es San Francisco. Because St. Francis had such a passion in his mind to understand. Porque San Francisco tenía tanta pasión en su mente para entender. He had to let go of so much of his life in the world. Tuvo que dejar tanto ir de su vida en el mundo. And still, when he was out in nature, he still had the same question. Help me understand. Y cuando estaba en la naturaleza tenía la misma pregunta, ayúdame a entender. And then St. Francis had some mystical experiences with the plants, and light pouring through the plants. Y luego tuvo experiencias místicas con las plantas, había luz que venía de la planta. But even these mystical experiences just lasted for a short time. Pero estas experiencias místicas duraban poco. And he would still come back, please help me understand. Y volvía la pregunta, por favor, ayúdame a entender. So what Jesus tells us in the Course, he says a very important thing. Entonces Jesús dice algo muy importante en el curso. He says peace and understanding go together. Él dice, la paz y el entendimiento van juntos. And cannot be found apart. Y no pueden ser encontrados aparte. But he also tells us that peace and happiness Y también nos dice que la paz y la felicidad
are a constant state of mind. son un estado mental constante. And he says that you cannot understand happiness until it's constant. Y él dice que tú no puedes entender la felicidad hasta que sea constante, Because happiness by definition is constant. porque la felicidad por definición es constante, Because it's God's will. porque es la voluntad de Dios. God's will is eternal. La voluntad de Dios es eterna. So that was something for me, Ari, that I had to finally surrender. Entonces eso fue, Ari, para mí algo a lo que yo me tuve que entregar. Why was I in university for 10 years? ¿Por qué estuve en la universidad por 10 años? I think I was trying to understand. Creo que estaba tratando de entender. I even had professors that would say that they understood. Tenía profesores que decían que ellos entendían And they would tell me everything that they y understood. me decían todo lo que ellos entendían. And I would watch them, Y yo los miraba, but I would see a frown on their face. pero veía que estaban con el ceño Yeah, I fruncido. would see a stress, a strain, an unhappy face. Veía una cara que no estaba feliz, que tenía tensión. They tell me, David, I understand. Listen, I will teach you. Me decían, David, yo entiendo, te voy a enseñar. And if you listen and learn, you can understand too. Si escuchas y aprendes, tú puedes entender también. But I thought, Pero they're yo not pensé, happy. No están felices. They think they understand, but they're not happy. Piensan que entienden, pero no están felices. So I really appreciated when Jesus said, peace and understanding go together. Entonces yo aprecié cuando Jesús dijo, la paz y el entendimiento van juntos. He wasn't denying that I was entitled to understanding. No estaba negando que yo tenía derecho al entendimiento. He was just telling me, you really won't understand anything until you forgive. Simplemente me estaba diciendo que realmente no ibas a entender nada hasta que perdonaras. And then he went further. Y luego fue más lejos. And he said, even when you forgive, Incluso cuando perdonas, you still don't understand yet. sigues sin entender todavía. But when you forgive, Pero cuando perdonas, God will take the final step. cuando perdones, Dios va a tomar el último paso. And through God, Y a través de Dios, at last, al final, you will understand. vas a entender. So you see, he's not denying our prayer. No está negando nuestra oración. He's just saying, wow, the conditions of what you're asking for Está diciendo, wow, las condiciones por lo que tú estás pidiendo are so spectacular. son tan espectaculares. And the reason that you can't understand Y la razón por la cual tú no puedes entender is that you haven't met the conditions of understanding. es que todavía no has llegado a tener las condiciones para que se dé ese entendimiento. So I said to Jesus, okay, tell me one more time then. Entonces yo le dije a Jesús, ok, dímelo una vez más. What are the conditions for understanding? ¿Cuáles son las condiciones para ese entendimiento? Which is my prayer. Lo cual es mi oración. He said, perfect peace. Paz perfecta. Perfect peace. Paz perfecta. Uninterrupted peace. Paz sin interrumpir. And I said, okay, I got Y it. yo dije, está bien, lo entendí. I will be happy not understanding Voy a ser feliz sin entender. as best I can. De la mejor forma que pueda. And I will listen and follow you Y voy a seguir escucharte a ti because you lead me to God. para que tú me lleves hacia Dios. And God, I will be able to understand. Y Dios sí voy a ser capaz de entender. In fact, he said, the only thing that you will ever know Y Él dice, lo único que vas a ser capaz de saber, with certainty de conocer con certeza, is your Creator. es a tu Creador. Everything else cannot be known. Todo el resto de las cosas no pueden ser conocidas. But when you recognize God, Pero cuando tú reconoces a Dios, at last your search for understanding will be over. al final tu búsqueda por entendimiento Yeah. va a finalizar. So thank you. That's for the whole universe. Así que gracias, eso es para todo el universo. Ah, it's precious. Oh. Precioso. Okay, next I'm going to go to Yolanda. Siguiente es Yolanda. You can, there you go. Hola, Hola. muy buenas a todos. Hello everyone. Estoy un poco nerviosa, voy a intentar expresarme lo mejor que pueda. I'm a little bit nervous. I will try to express myself the best I can. Siempre veo retiros y encuentros, I always see retreats or gatherings, pero no veo niños en ellos. but I never see children in them.
yo siempre he querido irme a un retiro, pero, I always wanted to go to a retreat, pero siempre he querido que mi hijo participara en todo esto que estoy viviendo. I always wanted my child to participate in everything that I'm living. A veces me da miedo dar ese gran salto hacia Dios, Sometimes I feel fear to give that big jump towards God. aunque creo en Él completamente, Although I believed in Him completely, porque hay una parte que supongo que sea el ego, because there is a part which I believe is ego, que cree que va a excluir a mi hijo de mi camino hacia Dios. that believes that He will exclude my child in this path towards God. Y él, que antes rechazaba mucho el nombre de Dios, And sometimes I rejected a lot in the name of God. ahora le gusta compartir conmigo todo esto. And now he feels that he wants to share all of this with me. Me gustaría saber si no veo ningún retiro que tenga que ver con niños, And I would like to know, because I don't see any retreat that has to do with kids. porque hay alguna cosa que yo no entiendo que ellos no pueden hacerlo. Is there something in me that doesn't understand? Is there something in them that they can't do yet? Thank you. We can talk about that. Thank you. Sí, podemos hablar Yolanda. acerca de eso. Gracias, Yolanda. Yeah, if you go to YouTube and you type David Hoffmeister parenting, Y si vas a YouTube y escribes David Hoffmeister paternidad, yeah, you will see a recorded retreat from Sweden vas a ver un retiro grabado de Suecia on a farm in Sweden, en una granja en Suecia. and there are parents and children around me, Y hay padres e hijos alrededor mío. and the whole retreat is on these topics. Y todo este retiro es acerca de estos temas. And I had the children even asking the questions. Y también tuve a los niños realizando las preguntas. They would say, "Step aside to their parents. I have questions for David." Le decían, hazte un lado, padre, yo tengo una pregunta para David. Yeah, and it was such a joyful retreat in the Y sunshine fue un retiro tan divertido en el sol, because everybody was allowed to explore and discover together. porque todos les eran permitidos a explorar y descubrir juntos. And at the end of the retreat, Y al final del retiro, I believe it was the cat creo que era el gato, had kittens on the last day of the retreat. tuvo gatos bebitos el último día de retiro. So you see how playful Jesus is. He has me doing a parenting retreat, and he has the cat have kittens on the last day. ¿Ves qué tan juguetón es Jesús? Tenemos a los padres y a los hijos en el retiro, y el último día el gatito tiene también a sus hijos. Yeah. Now I have lived in different spiritual communities around the world, Yo he vivido en comunidades espirituales diferentes alrededor del mundo, as well as visited many people in their houses. y también he visitado a muchas personas en sus casas. So my pathway has always involved lots of children. Entonces mi camino siempre involucró muchos niños. I've lived in a full-time community that I started in Michigan, He vivido en una comunidad a tiempo completo que yo comencé en Michigan, where we all lived in the same house. en donde había niños y todos vivíamos en la misma casa. And again, I began practicing no people-pleasing, no private thoughts. Y empecé a practicar no complacer a las personas y no tener pensamientos privados. But the children were completely included in the community. Pero los niños eran completamente incluidos en esa comunidad. They could attend the sessions Podían atender a las sesiones or not. o no. They could bring expressions. Podían traer sus expresiones. Who ate my candy bar that I left in the refrigerator? ¿Quién se comió el chocolate que yo había dejado en la heladera? Who finished my chocolate pudding that I left in the refrigerator? ¿Quién se comió el pudín de chocolate que yo había dejado en la heladera? The children had lots of issues around the refrigerator Los niños tenían muchas cuestiones con el tema de la heladera. because it was their own ownership and possession around the chocolates and the candies. Porque eran sus pensamientos acerca de posesión que salían alrededor de los chocolates y los caramelos. But all the parents, they studied A Course in Miracles. Pero todos los padres habían estudiado un curso de milagros.
And they asked so many y questions. tenían tantas preguntas. That finally the children just said, no, David, we need to meet with you on our own. Que al final los niños dijeron, no, David, simplemente tenemos que Yeah. conectarnos contigo a solas. Leave the parents out. Deja a los padres afuera. So I met with the children. Entonces yo me encontraba con los niños And I said, what are you y feeling? les decía, ¿qué están sintiendo? They said, we are bored. ¿Estamos aburridos? We are not happy. ¿No estamos felices? Our parents read this blue book all the Nuestros time. padres leen este libro azul todo el tiempo, But the book isn't the worst thing. pero el libro no es lo peor. They're always asking these crazy questions. Siempre están haciendo estas preguntas ridículas. They used to at least play with us before. Al menos antes solían jugar con nosotros, But now it's all pero ahora questions. son todas preguntas. My parents are the most boring parents in the whole Mis world. padres son los padres más aburridos de todo el mundo. And what is worse Y lo que es peor is they don't pay attention to me es anymore. que ya no me ponen atención. This book Es este libro and all these questions and y answers, todas estas preguntas y respuestas. they're like obsessed. Están obsesionados. They just do this all the Hacen time, esto todo el tiempo, all day long, todo el día. and even on the weekends. Incluso también los fines de semana. It's no fun Ya anymore. no son divertidos. I said, good. Y yo dije, You need bueno, to let these emotions up. deja que todas estas emociones surjan. And so I said to the children, if you could have Y anything, le dije a los niños, si tú pudieras tener cualquier cosa, if I could help you in any way, si te puedo ayudar de cualquier forma, what would you want? ¿qué querrías? And they said, well, the one thing we want the most Bueno, lo único que queremos is we want our parents to pay attention to us es again, que nuestros padres nos vuelvan a prestar atención, like they used to. como solían hacerlo. I said, okay, I have a plan. Y yo dije, ok, tengo un plan. I will train your minds Yo voy a entrenar su mente so well tan bien that you will come back to your parents que ustedes van a ir hacia sus padres with such good mind training con tanto buen entrenamiento mental that you will demonstrate the power of your que mind, ustedes le van a demostrar el poder de su mente, which is what your parents really want with all their questions and answers. lo cual es lo que sus padres realmente quieren con todas sus preguntas. Yeah, they read the book because they want to feel peace. Leen el libro porque realmente quieren sentir la paz, But the only way to get their attention back pero la única forma de obtener su atención is you have to demonstrate es que ustedes les tienen que demostrar that you want the same thing que ustedes quieren lo mismo and that you're good at it. y que son muy buenos en ello. Then they'll want to be near you. Entonces ellos van a querer ser su espejo. They'll start asking you Te van a questions. empezar a hacer las preguntas a ti. How did you do that? ¿Cómo hiciste eso? So they said, how can we do this Y though? preguntaron, ¿cómo vamos a hacer eso? I said, well, we will practice with two things. Bueno, yo dije, vamos a practicar con dos cosas. It seems like your parents believe that they can make you laugh, Parece ser que tus padres creen que pueden hacerlos reír, but you will prove to them pero ustedes les van a probar that you are in a state of mind que ustedes tienen un estado mental that will not laugh at their jokes. que no se va a reír a sus chistes. And I said, this will not be difficult. Y yo voy a decir, y le dije, esto no va a ser difícil. They will try to tell you jokes and make funny faces, Ellos van a tratar de hacer bromas y hacer caras graciosas, all the old stuff. todas las cosas viejas. Your mind will be so trained through Tu meditation, mente va a estar tan entrenada a través de la meditación you won't even smile. que ni siquiera vas a sonreír. You'll look at them like the Buddha. Lo vas a mirar como si fuesen Buda. And then the parents will try to get you in another Y way. luego los padres van a tratar de atraparlos de otra forma. They will come at you and they will tickle you under the arms Van a venir y te van a hacer cosquillas debajo de los and brazos behind the leg, y behind detrás the de knee. las piernas. They will try to physically Van make you laugh A tratar físicamente a tratar de hacerlos reír. by tickling you. Al hacerles cosquillas. But you will be so mind trained, Pero ustedes van a estar tan entrenados mentalmente. you will not laugh, No van a reírse. even when they are tickling you. Incluso cuando se están haciendo las cosquillas. And the kids went, Y los niños fueron como, cool, oh, buenísimo. let's work on it. Genial, trabajemos en ello. So I had the children practice with each other. Entonces tuve a los niños practicar los unos a We los did otros. mind training Hicimos entrenamiento and mental. learning not to interpret tickling, A aprender a no interpretar las to go cosquillas. deep in their minds Para ir bien profundo en su mente. and train their minds Y entrenar su mente. so that they were not distracted Para que no se distrajeran. and they were so Y focused estuviesen tan enfocados. that they could practice tickling each Que other pudieran practicar hacerse cosquillas los unos a los otros. and not feeling ticklish at all. Y no sentirse que tienen las cosquillas. So I trained about 5 little Buddhas, Entonces entrené a 5 pequeños budas.
And the day came Y el día vino where I brought the children back together with the en parents. donde traje a los niños de regreso con los padres. And the parents said, "What is this about? Y los padres dijeron, ¿de qué se trata esto? We have important questions to ask. Tenemos preguntas importantes que realizar. And we have to read our book." Y tenemos que leer nuestro libro. Children said, "No, no. Los niños dijeron, no. You try to make me laugh." Tú trata de hacerme reír. And the parents laughed. "That's no problem at all." Y los padres se rieron, eso no es ningún problema. So they told jokes, they made Entonces, hicieron faces. bromas y caras. The 5 little Buddhas Los 5 Budas were not impressed. no estaban impresionados. Not even a Ni smile. siquiera una sonrisa. And so the parents said, Entonces- "Oh, but we can get you." Los padres dijeron, pero los podemos atrapar. And the parents charged the Y children los padres fueron hacia los niños to tickle them. a coserles cosquillas. And the children went like Matrix. Y los niños hicieron como en la Matrix. Come, just try. Trata. And then when the parents found Y luego cuando los padres fueron that they couldn't make their children laugh, y encontraron que no podían hacer que sus hijos rieran, they said, what is going on? dijeron, ¿qué está sucediendo? When did you learn to be like this? ¿Cuándo aprendiste a ser así? They said, we have been working with David Y dijeron, estuvimos trabajando con David and training our y minds, estuvimos entrenando nuestra mente, which is what you're supposed to be doing. lo cual se supone que tú debes estar haciendo. Not just reading that book all No the solo time. leer ese libro todo el tiempo. And this brought the parents and the children together Y esto trajo a los padres y los niños juntos, because they realized that they had the same goal porque se dieron cuenta que tenían el mismo objetivo and they needed to work together y tenían que trabajar juntos to achieve the goal. para alcanzar el objetivo. So now we have this thing called co-living, Y ahora tenemos lo mismo que se llama co-living, where it's not like years of our mind training centers. y lo cual no es lo mismo que nuestros centros en donde tenemos años de entrenamiento mental. Our centers serve the purpose, Nuestros centros sirven el propósito, but now with co-living, pero con co-living I've even opened up to children coming with their parents. lo he abierto a que los niños vengan con sus padres. In fact, a woman from Colorado wrote to me a couple months ago, De hecho, una mujer en Colorado me escribió un par de meses atrás and she said, I would like to bring my daughter to the y monastery. ella dijo, me gustaría traer a mi hija al monasterio. And I said, well, as soon as the monastery opens this summer, Y yo le dije, bueno, cuando el monasterio abra este verano, I will put you in touch with the man who's running the te voy monastery. a poner en contacto con el hombre que está manejando el monasterio. So I did that last week. I brought them into contact. Entonces la semana pasada los puse en contacto. So I think if you want to have that practice of bringing your child along, Entonces siento que si tú quieres tener esa práctica de traer a tus hijos contigo, that we are having co-living, as I mentioned, on Mallorca, Spain. vamos a tener un co-living, como mencioné, en Mallorca, en España. We have a co-living at the monastery in Utah. Tenemos un co-living en monasterio en Utah. We have a co-living with the community in Camas, Utah. Tenemos un co-living que se encuentra en la misma casa que la comunidad en Camas, Utah. And we have co-living here in Y Mexico, tenemos otro co-living acá en México, where the cost of living is much less. donde el costo de vivir es muy reducido. So maybe you can be the first or the Entonces, second, quizás tú puedes ser la primera o la segunda, because the invitation is there. porque la invitación se encuentra allí. For me, this is not unusual, Para mí esto no es inusual, because I've spent my time traveling around and being around children a lot. porque yo he viajado y he pasado mucho tiempo con niños. And I just see it's a beautiful part of the mind Y training. simplemente lo veo como hermoso y como parte del entrenamiento mental. It's not like traditional monasteries and convents, No son como los conventos y monasterios tradicionales, which are full of rituals. los cuales están llenos de rituales. Even here in Mexico, Incluso acá en México, my friend Virginia from Argentina, mi amiga Virginia de Argentina, she was over at the co-living center in Chapala ella está en el centro de co-living en Chapala with her partner Carlos. con su pareja Carlos. And one day I did a video call with her, Y un día hice una videollamada con ella. and she said, I have passion. Y ella me dijo, yo tengo pasión. I like music. A mí me gusta la música. I like to sing. A mí me gusta cantar.
I put my earbuds in Pongo and, mis audífonos. and sing Y and dance. canto y bailo. And the people in the co-living community look at Y me las personas en la comunidad de co-living me miran like I'm strange. como si fuese muy extraña. And she said, I need to Y dance. ella dice, yo necesito bailar. I need to listen to my Yo music. necesito escuchar la música. And these people act like this is a Y monastery. estas personas están actuando como si esto fuese un monasterio. Everybody here is all quiet. Todos Everyone's so acá quiet. Everybody's going to be Son quiet. tan silenciosos. She said, I can't do that. Ella dice, yo no puedo hacer eso. I said, you don't need to Y ella do dice, that. no necesitas You put your hacerlo. earbuds on Pon tus audífonos. and you sing and you Y dance. tú canta y danza. That's a co-living Esta es community. una comunidad de co-living. And everybody has to watch their thoughts and Y beliefs. todos tienen que ver sus propios pensamientos y creencias. But we don't have these Pero rituals. nosotros no tenemos esos rituales. And some people can be quiet. Algunas personas pueden estar en Some are silencio. more passionate and Otras tienen expressive. pasión y expresarlo. But the quiet we're going for through forgiveness Pero el silencio al cual estamos apuntando a través del perdón is a quiet state of mind. es un estado en silencio, un estado mental de silencio. I say, my mind is quiet, Yo dije, mi mente está en silencio, but people tell me I talk a lot. pero las personas me dicen que yo hablo mucho, But my mind is pero quiet. mi mente está en silencio. We're not going for artificial quiet, No queremos silencio artificial, no noise. que no haya sonido. We're going for a quiet mind. Vamos para una mente silenciosa. And Jesus knows that we have to go through a lot of clearing. Y Jesús sabe que tenemos que aclarar o lavar mucho. So I don't think Jesus is big on rituals. Entonces no siento que Jesús sea grande en rituales, But he really enjoys collaboration pero sí disfruta las colaboraciones and seeing everyone equal. y ver a todos como iguales. Parents and children are equal. Padres y niños son iguales. They're both teaching and learning. Los dos están aprendiendo y enseñando. No one is higher, no one is lower. Nadie por arriba, nadie está por debajo. No one is superior, no one is inferior. Nadie es superior, nadie es inferior. And really the mind has to unlearn everything in this world Y anyway. realmente la mente tiene que desaprender todo lo que aprendió de todas formas. So usually children have less to unlearn, Y generalmente los niños tienen menos que desaprender. and that's their gift. Y ese es su regalo. They say, why don't we play? Dicen, ¿por qué no jugamos? What's so important about learning all these ¿Qué things? es tan importante de saber sobre todas estas cosas? And even with A Course in Miracles, Incluso con el curso de milagros, Jesus would rather have us experience the love Jesús prefiere que experimentemos el amor, than memorize the words. que memoricemos las palabras. Because the deeper we go into love, Porque cuanto más profundizamos en el amor, we will eventually forget the words. vamos a eventualmente olvidarnos de las palabras. And sometimes children are the best teachers of this. Y a veces los niños son los mejores maestros de esto. Yeah, they're reminders to be playful and don't take things so Nos seriously. recuerdan de ser juguetones y no tomarnos las cosas de forma tan seria. Yeah. So thank you. Así que Yolanda. gracias Yolanda. Okay, next I'm going to go to Miriam. Ahora vamos a ir con Miriam. Go ahead, Miriam. Hola, Hola. Hola. soy nueva en el curso de milagros, apenas Hello, I'm 4 new in meses. Living Miracles. 4 meses. 4 months I've been studying it. Mi pregunta va relacionada a la forma como, bueno, lo que está My- sucediendo conmigo es que mi cuerpo ahora no My creo question que is pueda tener related to what is happening with me right now, and it seems that my body is not able to. una enfermedad más. It's gonna have ¿puedes repetirlo, por favor? No puede tener una enfermedad más. My body cannot have one more disease. Y he estado teniendo muchas pérdidas por los últimos 10 años, después de 25 años de matrimonio. And I've been having a lot of losses after many years, 25 years of marriage. Un matrimonio donde aguanté mentiras, infidelidad y abuso. There was one marriage in where I tolerated lies and abuse and infidelity. Mi problema mayor ahora es mi cuerpo, que no me permite, por este retiro, casi no pude concentrarme por los dolores físicos.
And my biggest challenge now is my body. This retreat, I could barely pay attention because of the physical pain. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, ahora debido a mi estado físico no puedo trabajar. So my question is, given that I have this physical state, I cannot work. So dependía de un pequeño trabajo, So I was dependent of a little job. pero una de mis mejores amigas hizo un como sabotaje y se quedó con mi trabajo. One of my best friends did like a sabotage and she now kept my job. Entonces ya he tenido muchas pérdidas así, amigos que a mi percepción me han traicionado. And I had many losses like this, friends that, from my perception, they had betrayed me. Y se repite la historia. The story. Entonces mi pregunta es, ¿está mi cuerpo asimilando estas pérdidas en enfermedades? ¿Cómo lo puedo ver esto? So my question is my body assimilating this loss that I'm having as a disease? En enfermedades. Yes, it's showing up as a disease in my body. Yes, you're just beginning with the course for 4 months. Sí, tú has acabado de comenzar el curso hace 4 meses. And Jesus will teach you that all illness is mental illness. Y Jesús te va a enseñar que toda la enfermedad es enfermedad mental. And this mental illness is the ego. Y esta enfermedad mental es el ego. And the ego is tricky. Y el ego es muy engañoso. It projects the guilt onto the body. Proyecta la culpa al cuerpo. So you seem to feel it as uncomfortable or pain. Y tú parece ser que sientes dolores o incomodidades. But as you practice A Course in Miracles, Pero a medida que practicas un curso de milagros, Jesus will slowly teach you that it's all in the mind. Jesús suavemente te va a enseñar que se encuentra todo en la mente. All pain is mental pain. Todo dolor es dolor mental. All illness is mental illness. Toda enfermedad es enfermedad mental. And that's why Jesus could even watch his body be put on the cross. Y es por eso que Jesús pudo ver su cuerpo ser puesto en la cruz. Because once he cleared away the ego in the mind, Porque una vez que aclaró al ego en su mente, he cleared away all pain. él aclaró todo su dolor. And he wasn't able to experience physical pain anymore. Y ya no podía experimentar dolor físico. Because he forgave so perfectly. Porque perdonó de forma tan perfecta. God doesn't create pain. Dios no creó el dolor. The ego makes the pain. El ego inventó el dolor. But it takes practice to undo the ego. Pero requiere práctica deshacer el ego. So, even though you've been able to participate in this retreat, Entonces, aunque tú tuviste la oportunidad de participar en este retiro, and it has seemed uncomfortable with your y body, parece haber sido incómodo con tu cuerpo, that just shows your willingness to be reached and to be shown. eso muestra tu disposición para ser alcanzada y para que se te muestre. The belief in loss is a very deep ego belief. La creencia en pérdida es una creencia muy profunda del ego. It could be the loss of a relationship, the loss of abilities in the body, Puede ser la pérdida de una relación, puede ser la pérdida de habilidades de cuerpo, even the loss of that small job that you had. incluso la pérdida de ese pequeño trabajo que tú tenías. The whole world is based on this belief in loss. Todo el mundo está basado en esta creencia en pérdida. So what will be the healing? Entonces, ¿cuál será la sanación? It's a journey of discovery Es un camino de descubrimiento through prayer. a través de la oración. Even though it seems like the body needs things, Aunque parece ser que el cuerpo necesita cosas like food and shelter, como comida y un techo, these are things that the ego made up, estas son cosas que el ego inventó, but Jesus can use. pero a Jesús las puede utilizar. So, like for Frances and I, this has been a journey Entonces, como para Francis y a mí, este fue un camino into what I call divine en providence, lo que yo llamo divina providencia, into relying for prayer on absolutely everything. en
en confiar en la oración para absolutamente todo, without exception. sin excepción. Both Frances and I had education, Francis y yo tuvimos educación, we had careers, tuvimos carreras, we had jobs, tuvimos trabajos, we earned money, ganamos dinero, we purchased things. compramos cosas. Yeah, that's the way it goes on this planet. Así es como va en este planeta. It seems to be very normal. Parece ser muy normal. But as we open to prayer Pero a medida que nos abrimos a la oración and miracles, y los milagros, we realize that the symbols can be used nos damos cuenta que los símbolos pueden ser utilizados to show that we're cared for para mostrar que estamos siendo cuidados in unconventional ways. de formas no convencionales. When I first started traveling with Jesus, Cuando yo empecé a viajar con Jesús, I said, Jesus, I don't have money. le dije, Jesús, no tengo dinero. You can't take a trip without money. No puedes tener un viaje sin dinero. He said, why not? Y yo dije, ¿por qué no? I said, don't you know about this Y place? yo le dije, ¿no sabes acerca de este lugar? Have you never lived on earth? ¿Nunca has vivido en esta tierra? He said, yeah, Él I was dijo, there. sí, yo estuve allí. I know it very well. Lo conozco muy bien. But he said to David, Pero él le dijo a David, you don't know how to pray. tú no sabes cómo orar. You believe so many things Tú crees en tantas cosas that aren't true. que no son verdad. So I'm going to work with you Entonces yo voy a trabajar contigo because you asked for my help. porque tú has pedido por mi ayuda. You're going to take a trip Tú vas a tener un viaje without much money at all. sin mucho dinero. And so he took me out for 5.5 weeks. Y me llevó en un viaje de 5 semanas y media. Not just a couple hours. No solo un par de horas. And he took me all over the United States. Todo alrededor de Estados Unidos. At the beginning, I would say this is impossible. Al principio yo decía, esto es imposible. You cannot take a trip across the United States for 5.5 weeks No puedes viajar atrás de Estados Unidos por 5 semanas y media without money. sin dinero. It's impossible. Es imposible. Well, Bueno, people invited me into their las houses. personas me invitaban a sus casas. People offered me Las food. personas me ofrecían comida. People put gasoline into my Las car. personas ponían gasolina en mi auto. They would say, let's go to the gas station. Let me fill your gas tank. Decían, vayamos a ponerle gas a tu auto. And after 5.5 Y weeks, luego de 5 semanas y media, I had to say to le Jesus, tuve que decir a Jesús, I was wrong yo estoy and you were equivocado right. y tú tenías razón. You took me on a trip Tú me llevaste en un viaje without money, sin dinero, very little money, muy poquito dinero. and you found places for me to Y sleep. encontraste lugares para que yo durmiese. You put gasoline into my car. Pusiste gasolina en mi auto. You put food into my mouth. Pusiste comida en mi boca. You brought many people to me Trajiste a muchas personas hacia mí. that I said was strangers. Y los que yo decía que eran extraños. You said, no, no, they're brothers and Y Jesús sisters. decía, no, no, son hermanos No y hermanas. strangers. No son extraños. He said, you have a perceptual Él problem, decía, tú tienes un problema perceptual. and you're so used to Y history, estás tan acostumbrado a la historia, feeling limit and loss. sintiendo limitado y pérdida. That's your whole story. Esa es toda tu historia. He said, it's not true. Eso no es verdad. But he said, I had to learn it, Pero él dice, yo lo tuve que aprender and now I'll teach it to you, y ahora te lo voy a enseñar a ti. and I will help you. Y te voy a ayudar. So even with the experience of pain, Entonces, incluso con la experiencia de dolor, even with your best friend stealing your job, incluso con tu mejor amiga robando tu trabajo, Jesus is still saying, I want you to keep with me Jesús está diciendo, quiero que te mantengas conmigo and be patient y que tengas paciencia and work with me. y que trabajes conmigo. At the beginning, I had many things to tell Jesus. Al principio tenía muchas cosas que decirle a Jesús. I said, you don't know what it's like Le dice, ya, tú no sabes cómo es on earth. en la tierra. You need money. Necesitas dinero. He said, I know you believe that. Y él decía, yo sé que tú crees eso. I said, no, you don't Y yo le understand. decía, pero no entiendes. Money doesn't grow on trees. El dinero no sale de los árboles. I can't walk in the backyard and No puedo ir al patio y pull down the pesos, the sacar los dollars. pesos o los dólares. He said, no, but let me show Él you. decía, no, pero déjame que te muestre. You have needs. Tienes necesidades. Let me meet your needs. Deja que yo te satisfaga esas necesidades. Don't be so proud to think that you have to pay for No everything tengas tanto orgullo pensando que tú tienes que pagar por todo with your own money. con tu propio dinero. Who says you own the money? ¿Quién dice que tú eres el dueño de ese dinero? The money was here long before you El came, dinero estaba aquí antes de que tú aparecieses. and it'll be still here when you're gone. Seguirá estando aquí cuando tú te vayas. You know, it's not yours. No es tuyo, It's mine. es mío. He said, it's my money. I'll use my money for however I want Mi to. dinero y yo voy a utilizar el dinero como yo quiera utilizarlo. To take you out of the ego. Para llevarte fuera del ego. Well, this was a shock. Esto fue un shock.
I was used to my money, Estaba acostumbrado a mi dinero, spend it on the things I want, gastarlo en las cosas que yo quiero and also my losses, y también en mis pérdidas, my sadness. mis tristezas. He said, no, Él no. decía no. So you're on an adventure Entonces tú te estás adentrando en una aventura with Jesus. con Jesús. And you just started 4 months. Y acabas de empezar 4 meses. You're just at the beginning. Estás al principio. Enjoy the ride. Disfruta de este camino. I've been riding with him for 30 years. Yo estuve con él los últimos 30 años. Yeah, he's like going in the convertible. He Es rolls como back the ir en un convertible. convertible. Él Cranks saca el up the convertible, music. se pone la Let's música. have some fun. Divertámonos. 44 countries. 44 países. I was so shy. Yo era tan tímido. I had no friends No growing tenía up. amigos creciendo. Very few. Muy pocos. Now I have many friends. Ahora tengo muchos amigos. Jesus sent them all to me. Jesús me los envía a todos. Yeah. Feel Me happy. siento feliz. Yeah. I was wrong. Yo estaba equivocado. I was wrong about the world. Yo estaba equivocado acerca del mundo. And you're just on the beginning of a great adventure. Y tú estás al principio de una gran aventura. Just the excitement. How will I be able to live when my little job is gone? El entusiasmo. ¿Cómo voy a vivir cuando mi pequeño trabajo se ha ido? Look at Ingrid. Mira Ingrid. She quit her job. Ella renunció a su trabajo. She didn't even have a best friend to take it away. Ni She siquiera went. tenía una She mejor told her amiga. boss, no. Ella le dijo a su jefe, no. Nada. Nada. So Jesus helped her out too. Entonces Jesús le ayudó a ella But she's in the same position you are. y está en la misma posición que tú estás. Now she's trusting. Ahora ella está confiando. She's really trusting Le Jesus. está confiando mucho en Jesús. Yeah. So you're going to do great. Y tú te va a ir muy bien. You're going to experience healing Vas a experimentar la sanación because you have a great teacher. porque tienes un gran maestro. Jesus is I'm partial, but he's Jesús soy so parcial. good. He won't pero let me say the word, but Jesús no me va a it's decir really decir good. palabras, pero es realmente bueno. Really good. Realmente bueno. He won't let me say best because that's a comparison, but No me he's deja decir el mejor really porque es una good. comparación, pero He's es muy bueno. really good. Thank you. Gracias. Thank you. How many hands do we have? Okay, there's 2 hands left. Everyone giving us the peace sign. Peace, Eric. So I'll go to Wisam. Do you still have a question, Wisam? Wisam, ¿sigue asignada la pregunta? Sí. All right. Todos. Ok, la pregunta que necesito hacer es, si el guión está escrito, The question that I want to do is, if I need, si el guión está escrito, if the script is written, y nosotros somos un títere acá, estamos cumpliendo con lo que está escrito en el guión, and we are a puppet here, we're just fulfilling what is already written in the script. entonces a la hora de escucharte decir que uno escucha al Espíritu Santo, And so now when we hear you say that one listens to the Holy Spirit, y si nos pone a decir que tenemos que hacer tal cosa o sentir un llamado especial, and he tells us to do a certain thing or we feel a certain calling, ¿es una decisión propia tomarla o es ya está escrito que va a suceder? it is a personal decision or it is already written that it is going to happen? ¿Y qué tanto podemos escuchar o no el llamado a hacer algo en la forma? And how much can we listen or we can not listen to do something in the form? That's good. Well, I would say the benefit of just beginning to be aware that the script is written El beneficio de ser consciente al principio de que el guión está escrito is the realization that you can't make a mistake in form. es darte cuenta de que no puedes equivocarte en la forma. So
you don't have to worry so much about the behavior. Entonces no tienes que preocuparte tanto acerca del comportamiento. You can put all your attention on your emotions and your thoughts Puedes poner toda tu atención en tus emociones y tus pensamientos and your beliefs. y tus creencias. Because if the script is written, Porque si bien está escrito, you can't really change the script. no puedes cambiar el guión. So you can't really make a wrong choice in form or a right choice. Entonces no puedes realizar una decisión correcta o incorrecta en la forma. But also, you need to experience guidance Pero necesitas experimentar la guía in order to experience peace of mind. para poder experimentar la paz mental. So what you do is behavior Entonces lo que tú haces como comportamiento comes from what you think. viene de lo que tú piensas. And Jesus is saying, I need to work with your Y mind Jesús dice, yo necesito trabajar con tu mente so you can release all the ego thoughts, para que puedas liberar todos los pensamientos del ego, which are just judgments. porque esos son juicios. And I can guide you Y yo te puedo guiar with still judgments, but they're judgments of the Holy Spirit. con juicios, pero son juicios del Espíritu Santo. That's all guidance is judgments of the Holy Spirit. Eso es lo que es la guía, los juicios del Espíritu Santo. Go here, go Ve there. allí, acá, Say this, do this. di esto, haz esto. Be still, rest. Quiétate, descansa. Like very practical guidance Como from the Holy una Spirit. guía muy práctica del Espíritu Santo. And that's why our whole retreat is encouraging that kind of guidance. Y es por eso que todo nuestro retiro está alentando ese tipo de guía. And we also talk about the interference to that Y guidance. también hablamos acerca de la interferencia de esa guía. Opinions, Opiniones, judgments from the past. Juicios del pasado. Let's take an example of Jiska. Tomemos el ejemplo de Jiska. She's dealing right now with the past learning of being a mother. Ella está lidiando con el aprendizaje pasado de ser una madre. And she's got 2 children, Y tiene 2 hijos. and she has a calling Y tiene un llamado to forgive and to wake up. a perdonar y despertar. How will all this come together? ¿Cómo se va a juntar todo esto? Oh, it's exciting. Oh, es muy entusiasmante. This is the exciting journey of guidance. Este es el camino entusiasmante de seguir la guía. As with all the previous ones who've been on this retreat, Como todas las personas previas que han estado en este retiro, all of their questions are really coming down to guidance. todas sus preguntas siempre vuelven a la guía. Even Ari was asking the question, how do I understand the script is written? Incluso Ari estaba preguntando la pregunta, ¿cómo entiendo el guión está escrito? So you're really asking Ari's question. Entonces tú estás preguntando la pregunta de Ari. Ari asked it twice, Ari la preguntó 2 veces, 2 weeks ago and hace then now. 2 semanas y ahora. You're asking it now. Tú lo estás haciendo ahora. But still, the answer will only come through the guidance. Pero la respuesta va a venir a través de la guía. Because the peace and the understanding go together. Porque la paz y el entendimiento van juntos. And I love the frozen frame we've got Te over here. fijaste en una imagen That's very lindísima. good. Muy lindo, sonriendo. That Jesus is playing it now. Jesús está jugando. That's like, aha. Ajá. Your eyebrows are up. The Tus smile, cejas y the eyes. sonrisa. It's a frozen frame. We all saw a frozen picture of you. Vimos una imagen frisada de ti. Very beautiful. Muy hermosa. Yes. But it still all comes from the Pero guidance. todo viene de la guía. When people ask me, what's the most important thing you've experienced? Cuando las personas me preguntan qué fue lo más importante que experimentaste, It's easily the guidance. es siempre muy fácil decir la guía. Because no matter what emotions I was going through, Porque sin importar qué emociones estaban surgiendo, no matter how much difficulty I faced, sin importar cuánta dificultad estaba enfrentando, I could always pray siempre podía orar and ask for help y pedir por ayuda and tune into the guidance. y sintonizar con la guía. And it's the same for all of us. Y es lo mismo para todos nosotros. We're not saying we're happy because of what happened to us in the world. No estamos diciendo que estamos felices por lo que nos pasó a nosotros en el mundo. We're just saying we're happy because we surrendered to prayer and guidance. Estamos diciendo que somos felices porque nos entregamos a la oración y a la guía. Now, I realize for many people that is unsatisfying. Y yo me puedo dar cuenta que para muchas personas eso no puede brindar satisfacción. They want the formula. Quieren la fórmula. They say, David, come on, tell me. David, dale, dime. What's it going to take? ¿Qué es lo que se va a requerir? And you'd be surprised what people email me. Y estaría sorprendida de las cosas que la gente me escribe en los emails. They email me, should I get married? Me Should I get divorced? Preguntan, ¿debo casarme, they want me to divorciarme? make all their decisions. Quieren que yo tome todas sus decisiones para ellos. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. But I can
follow the guidance Pero and be happy. sí puedo seguir la guía y ser feliz. And then you become a witness Y luego te vuelves un testigo for people. para las personas. Really, it's just your mind. Es realmente tu mente. But that's where the joy comes Pero in. ahí es de donde viene la felicidad. So I enjoyed watching you yesterday with the movie. Entonces disfruté de verte ayer con la película. Great questions. Grandes preguntas. Just like Ari, you're Como Ari. curious. Tienes mucha curiosidad. What's going on with these people in the movie? ¿Qué le está sucediendo a estas personas en la película? Why is this Susanna in love with two people? Porque Susana está enamorada de dos She's personas. in love with this guy Jason, Con esta but she's persona supposed to get Jason, married pero se supone que tiene que casar to Jeffrey. con Jeffrey. Are these people all a little ¿Están crazy? todos locos? And then Y luego, Frances patiently Frances pacientemente tells you a context te da el contexto about the mind acerca del training. entrenamiento mental. No people No pleasing, no complacer a las private personas, thoughts. no tener Then pensamientos she privados. passes it over to Jeffrey. Luego se lo pasa a Jeffrey y Susanna, Susana. and Jeffrey says, "Yeah, I'm thinking. I Jeffrey, was thinking the same thing yo you're pensaba asking lo mismo when que I yo, was on the bench. que tú estabas The same pensando thing. cuando estaba en el banco, You lo see? mismo, ¿ves? No private thoughts. No hay pensamientos privados, But that's a witness pero este es un testigo of a new way of living. de una nueva forma de vivir. And of course, there's going to be some Y confusion, por supuesto que hay confusión, but that's all based on past pero learning. eso está todo basado en aprendizaje pasado. And the better you get at the Y guidance, cuanto mejor te pones a seguir la guía, oh, you just froze again te too. volviste... The better you get at the guidance, Cuanto mejor te aprendes a seguir la guía, the more consistent the open heart, más consistentemente el abrir el corazón, yeah, the peace, the la love. paz, el Yeah. amor. It's really, really simple. Es realmente muy simple, But it's hard to figure out when you look at the timeline. pero es muy difícil de descifrarlo cuando miras al tiempo. Yeah. If you just come back to if you just come back there to the present moment Si mueves el momento presente and the guidance, y la guía, then you've got it. That's entonces it. lo entendiste. Okay, the final question. La pregunta That's final. good because I have to go to the baño. Es So muy let's bueno porque go. estoy en el baño. No private thoughts. No hay pensamientos Thank privados, you. gracias. Okay, last is Rocio. Do you have a question? Última, Rocío, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias, gracias, qué alegría. Yes, thank you. So Yo siempre he sentido un llamado de Jesús desde los 3 años que tenía peleas con los niños. I always felt this calling from Jesus. Since I'm 3 years old, I had fights with kids. Mis padres peleaban mucho y mi consuelo era ir a la Biblia y quedarme dormida y la Biblia me consolaba. My parents were the ones who fought, and I went to the Bible, and the Bible was the one that brought me console. Oh. Y ahora en la actualidad tengo como un llamado a una misión de vida de ayudar a las personas. And now I have a calling in life to help people. Y lo estoy haciendo a través de lo que es la meditación de mindfulness. Después de 20 años haber estado ayudando a las personas, ahora lo estoy haciendo con el mindfulness. And after 20 years of helping people, now I'm helping people through mindfulness. Entonces, ha llegado hace 3 años el curso de milagros y donde me vuelvo a enamorar de Jesús. And I received the course 3 years ago, and I fell in love again with Jesus. Las personas me entienden muy bien lo que es el mindfulness, que son estudiantes universitarios, que me encanta eso, que así sea. The people understand very well mindfulness. There are university students, so they understand it, and I love that they can. Y sin embargo tengo estas ganas de enseñar el amor de Jesús cuando tuve que abrir mi mente a otras espiritualidades. And yet what I really feel is to teach this love of Jesus, and when also I had to open up my mind to other spirituality. Entonces ahí se me presenta, yo no diría que es un conflicto, pero es una cuestión, una pregunta, ¿qué hago con esto? So now it's not a conflict, but maybe it's a question mark. What do I do with this? Porque es como
como mi relación amorosa con Jesús y que lo veo con los chicos, con los estudiantes. Pero les hablo de Jesús, no les hablo de Jesús, o sigamos haciendo silencio y que ellos encuentren a Jesús. Okay, so should I talk about Jesus? Should I not talk about Jesus with my students? Should I just be in silence? What is it for me? Oh, gracias. Oh, Yeah, beautiful. that is so beautiful because that's our teaching is to go as you pray. Eso es hermoso porque nuestra enseñanza es que a medida que oras, You realize you don't select the words that you share. te das cuenta que no seleccionas las palabras que compartes. So, like for me, I've taught many students and given talks all over the world. Entonces para mí, yo tuve varios estudiantes y tuve charlas alrededor de todo el mundo, But I never know what I'm going to say. pero yo nunca sé lo que voy a decir. I don't select the words. Yo nunca selecciono las palabras. Jesus puts me into so many different seeming situations. Jesús me pone en tantas situaciones aparentes. I could be at a Buddhist center, Puedo estar en un centro de budismo, a synagogue, una sinagoga, a Christian church, una iglesia cristiana a Native American teepee. o un tipi nativo americano. And the purpose for me was to relax and just be in prayer Y el propósito para mí era simplemente relajarme y estar en oración. and let the words be given through me. Y que las palabras me sean dadas. Because you feel that connection and joy Porque tú sientes esa conexión y felicidad with all the students. con todos los estudiantes. And now you're just learning to trust and relax. Y ahora estás aprendiendo a relajarte y confiar. It's a beautiful way to teach through Es mindfulness. una hermosa forma de enseñar a través de mindfulness. There are so many forms that the Spirit can use. Hay tantas formas que el espíritu puede utilizar. And many people I meet, I don't speak about Jesus. Y muchas de las personas con las cuales yo conozco no hablo acerca de Jesús. When I'm talking to an atheist or a Hindu Cuando hablo con un ateo o un hindú or a Muslim, o musulmán, it can come through in a way that both the giver and the receiver can understand. las palabras pueden venir de una forma en el que da las palabras y el que las recibe pueden entender. And even with people who are into science, Incluso las personas que están interesadas en la ciencia. Jesus will come through me using like quantum scientific terms, Jesús viene a través de mí utilizando términos científicos o cuánticos, but they don't have the same connotation or meaning as Christian words. pero no tienen la misma connotación o significado que tienen las palabras cristianas. So you just want to be a helpful instrument. Entonces tú quieres ser un instrumento útil. And you already know inside what feels helpful. Y ya sabes dentro qué sirve de utilidad. It's so funny, there's so many spiritual teachers. Hay tantos maestros espirituales. And when I listen to Byron Katie or Eckhart Cuando Tolle, escucho Byron Katie o Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh, Thich Nhat Hanh, I can still feel the presence of love coming through so clearly. puedo sentir la presencia del amor a través de ellos tan claramente. But they use different words. Pero utilizan palabras diferentes. And also there are so many languages Y hay tantos lenguajes that we have to really pray que realmente tenemos que orar to be truly helpful. para ser verdaderamente útiles. And then trust Y luego confiar that the words that are given us que las palabras que nos son dadas are the perfect words. son las palabras perfectas. And sometimes people can't even hear any words. Y a veces que las personas no pueden escuchar palabras. The most we can offer them is a smile Lo único que le podemos ofrecer es una sonrisa or sometimes a hug. o un abrazo. And that's the most they can receive. Y eso es lo que pueden recibir. So at the beginning when I studied the course, Entonces al principio, cuando estudié el curso, I was so excited estaba tan entusiasmado that I wanted to talk about the course to lots of people. que quería hablar acerca del curso a muchas personas. It was good to talk in the course group about the course, Era muy bueno hablar del curso con el grupo del curso, but my mother and father were not so interested in hearing about the course. pero mi madre y padre no estaban tan interesados en saber acerca del curso. But I was brand new and I was eager. Pero yo era nuevo y estaba muy dispuesto. I was excited about the miracle. Estaba entusiasmado acerca del milagro. So I kept talking about the miracle to my mother. Entonces le seguí hablando del milagro a mi madre. And she said, finally, David, Y ella dijo finalmente, David,
I don't need a minister. No necesito un ministro. I already have a minister. Yo tengo un ministro. I was like, Y yo dije, And then I talked a little more. y hablé un poquito más. She was patient. Ella tuvo paciencia. She listened a little more. Escuchó un poquito más. She said, you need to find other people to share this with. Y me dijo, tú tienes que encontrar a otras personas para poder compartir esto. And I thought, Y yo pensé, that's Jesus speaking through her. ese es Jesús hablando a través de ella. He's telling me I don't need to speak to her Me está diciendo que no tengo que hablarle a ella about my insights and my excitement. sobre mi entusiasmo y lo que yo sé. And I don't necessarily need to try to share the miracle with her, Y no necesariamente tengo que compartir el milagro con ella, because Jesus will direct us where to share it porque Jesús nos va a dirigir a dónde compartirlo and how to share it. y cómo compartirlo. In fact, so much so, he will pick the words for us, De hecho, tanto que va a elegir las palabras por nosotros, if there are any words. si hay palabras que decir. And of course, at first, this is very uncomfortable, Y por supuesto que al principio esto es muy incómodo, because we're used to picking our own words. porque estamos acostumbrados a elegir nuestras palabras. And so I would feel Jesus wanting to say some words, and I Entonces sentía a Jesús que quería decir ciertas palabras y would think, I can't say yo that. decía, no puedo decir I'm eso. not saying that. No voy a decir eso. But eventually, I Pero relaxed eventualmente me relajaba and let him pick the words. y dejaba que eligiera las palabras. But this is part of the mind Pero training. esto es parte del entrenamiento mental. For now, if you're very comfortable using the words of mindfulness, Por ahora, si te sientes cómodo utilizando las palabras de mindfulness and the students are very comfortable receiving it in this way, y los estudiantes están cómodos en recibirlas de esa forma, then for the group, it just may not be important to mention Jesus at all. para el grupo no es importante mencionar a Jesús. But if one of your students would come to you Pero si uno de tus estudiantes viene to talk to you para one-to-one, hablarte uno a uno and they would ask you a y question te hacen una pregunta and mention Jesus, y menciona a Jesús, that would be like an open invitation, eso sería una invitación abierta, an obvious invitation, obvia, and then that would be the context. y ese sería el contexto. When I go to a Jewish synagogue, Cuando yo voy a una sinagoga judía, I don't go and talk about Jesus. yo no entro y hablo de Jesús. Or if I'm at a Buddhist center, O si estoy en un centro budista, there's not that need to talk about Jesus. no hay una necesidad de hablar de Jesús. One time I was visiting a family in California, Una vez estaba visitando una familia en California and the mother loved Jesus y la madre amaba a Jesús and was a Christian. y era cristiana. The father was a Native American, El padre era nativo Yeah. americano very much into the Indian en tradition, la tradición india and they had a indígena, teenager. y un adolescente. So when I walked with them each individually. Entonces cuando caminé con ellos individualmente. And when I walked with the mother, I talked about Jesus. Y cuando caminé con la madre, hablé de Jesús. And when we came back, Y cuando volvimos, she told her husband and son, I had the most wonderful walk with David. ella le dijo al hijo y al marido, tuve la más hermosa caminata con David. He really understands my heart. Realmente entiende mi corazón. Then I walked with the father. Luego caminé con el padre. And it all came through in the Native American way. Y todo vino a través de la forma nativa americana. And we came back, Y luego volvimos and the father said, Y el he told padre his dijo wife and his son, a su hijo y a su mujer. David understands me. David me entiende a mí. I don't understand what we're talking No about, but entiendo de qué tú estás I know hablando. David understands me. Pero yo sé que David me entiende In a fact, mí. we understand each other Nos perfectly. entendemos perfectamente. And then the son said, well, I want to walk with Y David. luego el hijo dijo, bueno, yo quiero caminar con David. So as I walked with the son, Entonces mientras caminaba con el hijo, he was not a él no Christian. era cristiano, He didn't want to hear anything about no Jesus. quería escuchar nada acerca de Jesús, He did not want anything from the Native American no tradition. quería saber nada acerca de la tradición He nativoamericana. said, my parents are squares. Dice, mis padres son cuadrados, They don't understand me at no all. me entienden para nada, We can't even no communicate. nos podemos ni comunicar. In fact, they can't communicate with each De hecho, other. ni siquiera se pueden comunicar ellos We're mismos. just a very dysfunctional Somos family. una familia muy disfuncional. And as I walked with the teenager, Y a medida que estaba caminando con el adolescente, I started talking about the Matrix empecé a hablar acerca de la Matrix and Morpheus y Morfeo and y Trinity. Trinidad. And we had the best walk. Y tuvimos la mejor caminata. And as soon as we came Y home, cuando volvimos a su hogar, the teenager said to his el parents, adolescente le dijo a sus padres,
I don't know about you, but No David, he gets me. No sé acerca de ustedes, pero David me He entiende a knows mí. exactly what I'm talking Él sabe about. exactamente de lo que estoy hablando. We had a great talk. Tuvimos una gran charla. And the parents said, how is that Y los possible? padres dijeron, ¿cómo es eso posible? You are not spiritual at Tú no all. eres para nada espiritual. You don't even have a spiritual bone in your body. No tienes ni siquiera un hueso espiritual en tu cuerpo. He said, but I know what David is talking Pero about. yo sí sé de lo que está hablando David. And they said, what did you talk about? ¿Y de qué hablaste con He él? said, the Matrix. Y yo dije, de la Matrix. So that's an example Entonces eso es un ejemplo. of we have to let the content of love be the same, Tenemos que dejar que el contenido del amor sea el mismo. and we have to let Jesus really put the words in our mouth. Y dejar que Jesús ponga las palabras en nuestra boca. We don't have to think of ourselves as being in a box, No tenemos que pensarnos a nosotros mismos como que si estuviésemos en una caja. because then it gets very rigid. Porque ahí se vuelve muy rígido. And then we tend to perceive other people Y luego tendemos a percibir a otras personas as different como from ourselves. diferentes a nosotros. But to Jesus, we're all the same one. Pero para Jesús somos todos los mismos. And the Holy Spirit knows this too. Y el Espíritu Santo también sabe esto. And that's why we do practice with Y es guidance. por eso que así practicamos con la guía. Sometimes people, they're used to speaking all the Hay time. veces que las personas están acostumbradas a hablar todo el tiempo. And Jesus will send them on a Vipassana Y retreat Jesús los manda a un retiro de Vipassana, where they can't speak for en weeks. donde no pueden hablar por semanas. Sometimes people, I had one woman I traveled with, Una mujer con la que yo estaba viajando, and she had all kinds of sexual encounters her life. tuvo todos tipos de encuentros sexuales durante su vida. And she felt she was very loose with her Y sexuality. se sentía que era muy floja o muy suelta con su sexualidad. And at one point Jesus said, I'm going to ask you Y en un punto Jesús le dijo, te voy a pedir for a period of por un time periodo de tiempo to be celibate. que seas célibe, Celibate, no sex. que no tengas sexo. Because Jesus wanted to give her a contrast experience. Porque Jesús le quería dar una experiencia de contraste. It was very different than her history. Fue muy diferente su historia. I had another friend who was in the convent También tuve una amiga que estaba en un convento for about 8 years. por 8 años, You know, doing all the penance haciendo and la penitencia rituals y los rituales that you do as a nun. que haces como una monja. And then finally, when she was like 22 years old, Y cuando tenía 22 años, she was in there from 14 to 22, estuvo allí desde los 14 a los 22, Jesus said to her, it's time to leave. Jesús le dijo, es tiempo de irte. She left the Se convent. fue del convento, She met me 10 years me later, conoció a mí 10 años después, and she said, I think Jesus is calling me back. y dijo, creo que Jesús me está llamando de regreso. And now, why are you so Y happy? ahora, ¿por qué estás tú tan feliz? I knew you 10 years ago and you weren't nearly as happy. Tú conocí 10 años atrás y no estabas tan feliz como ahora. I said, yes, Y yo le dije, sí, I've been studying A Course in Miracles, estaba estudiando el curso de milagros. and yes, Jesus is back for you. Y sí, Jesús ha regresado para ti. You were supposed to be the bride of Christ in the convent, Deberías ser la mujer de Cristo en el convento, but you didn't take your final vows. pero no tomaste tus votos finales. You didn't marry No Jesus. te casaste con Jesús. But nobody ever really can walk out on Jesus. Pero nadie puede salir de Jesús. He won't take no for an Él no answer. va a tomar un no como una respuesta. He's got this thing on union and Él marriage. tiene esto de la unión y el matrimonio. It's connected to God. Esto está conectado con Dios. And he never, in the end, he will never take no for an Y answer. Él nunca va a tomar un no como la respuesta. So when she traveled with me Entonces cuando viajó conmigo to Course in Miracles gatherings, a encuentros del curso de milagros, she had all this guilt around the body tenía toda esta culpa acerca del cuerpo, from all of her Catholic training. de todo su entrenamiento católico. And so when she's traveling with me, Entonces cuando estaba viajando conmigo, she got the guidance obtuvo la guía to go to a nudist colony. de ir a una colonia nudista. And I said, oh yeah, this is how Jesus works. Y yo dije, sí, así es como funciona y trabaja Jesús. Yeah, if you've got issues with the Si body, tienes problemas con el cuerpo, he will take you to a nudist colony. te va a llevar a una colonia nudista. And it wasn't just an ordinary nudist colony. No era una colonia nudista normal, It was a nudist colony with a Course in Miracles group. era una colonia nudista con un curso de milagros. This is how Jesus works. Así trabaja Jesús. So I dropped her off at the nudist colony. Entonces la dejé en la colonia nudista.
so she could have her experience. para que ella pudiera tener su experiencia. I didn't go in, Yo no fui, but I dropped her off. pero la dejé a ella ahí. And she went to the course group, Y fue al grupo de curso, and the people at the course y group las personas en el grupo, all had their clothes on. todos tenían su ropa puesta. So it was a Course in Miracles group Entonces era un grupo de un curso de milagros in a nudist colony, en una colonia nudista, but for the meeting they had clothes on pero para la reunión tenían sus ropas because they puestas. invited people from outside the nudist colony. Porque invitaban a las personas que se encontraban fuera de la colonia. And Jesus said, yeah, it's too distracting Y Jesús dice, sí, distrae mucho to read my book el leer mi when people libro don't have clothes on. cuando las personas no tienen su ropa. So this is how Jesus Y works. así es como trabaja Jesús. He's using experiences Usa las experiencias to teach us not to judge para enseñarnos a no juzgar and learn to follow his guidance. y aprender a seguir su guía. And after this experience, my friend felt so much better. Y luego esta experiencia mía se sintió tanto mejor. And this is how it goes. Y así es como va, sucede. Another friend of mine was a priest, Otra amiga mía era un sacerdote. and he told me one time Jesus guided him to go to California Y una vez Jesús lo guió a que vaya a California to go to visit a course group. para ir a visitar un grupo del curso. And I now know the people who led the course group. Y ahora sé quiénes eran los que lideraban el curso. It was the Lucketts. Eran los Lockets. These were Bill Thedford's Course in Miracles teachers. Eran los maestros de Bill Thetford. He was the original channel with collaborator with Helen. Era el colaborador original con Helen. So I said to my friend John, the priest, Entonces le dije a mi amigo John, el sacerdote, how did it go? ¿cómo fue? And he said, it was shocking. Y yo dije, choqueante. I went from Kentucky to California. Fui de Kentucky a California. I went to the course group. Fui a los grupos del curso. And this happy lady who was facilitating the group with her husband. Esta mujer tan feliz que estaba facilitando el grupo con su marido. It was a hot day. Hacía calor. Very sunny. Había mucho sol. And she took her top off. Se sacó su top. And facilitated the group. Y facilitó el grupo. With no top on. Sin ropas puestas. So I had heard this story from John. Entonces yo había escuchado esta historia de John. Years later, I'm in Hawaii. Años más tarde estoy en Hawái. And I meet the Helen. I meet the Eulalia. This is the woman. Y conozco a Eulalia, la mujer. Yeah. She was one of Bill Thetford's teachers. Eran las maestras de Bill Thetford. And she said, "Oh yes, I remember John." Y ella dijo, oh sí, yo recuerdo a John. He was the priest. Él era el sacerdote. Oh, you should have seen how big his eyes were. Deberías haber visto sus ojos. When I took my shirt off. Cuando me saqué la remera. I said, "Well, tell me the story." Y yo dije, bueno, dígame la historia. I said, I'm always interested to hear how Jesus is guiding people. Yo siempre estoy interesado a ver cómo Jesús guía a las personas. Tell me how this went. Dime cómo fue esto. Well, she said these were long-time course students. Estos eran estudiantes de un curso de milagros por mucho tiempo. They're still living. Siguen viviendo. And they've been studying the course for maybe 35 Y han estudiado el curso por 35 años. They live in Hawaii. Y viven en Hawái. So I said, how did that go when you lived in San Diego? Cuando vives en San Diego. And she said, well, I was talking to my husband, Jack. Hablando con Jack, mi marido. He was retired from the military. Se había retirado de la militar. And we were studying the course. Y estábamos estudiando el curso. And she said, the course is teaching us not to judge. Y el curso nos está enseñando a no juzgar. Not to focus on the body. A no enfocarnos en el cuerpo. Not to make comparisons. En que no hagamos comparaciones. And it's teaching us to learn to forgive. Nos está enseñando a perdonar. It's teaching us we're perfectly equal. Nos enseña que somos perfectamente iguales. And we have to learn that perfect equality. Y que tenemos que aprender acerca de esa igualdad perfecta. So Eulalia said to Jack, entonces Eulalia le dijo a Jack, her husband, su marido, who was co-facilitating, que estaba facilitando con ella, if we're perfectly equal, si somos perfectamente iguales, and it's a hot day, y hace calor, here in San Diego, acá en San Diego, and we're all hot, y tenemos todos calor, and the men are all in their shorts, y todos los hombres tienen shorts, not wearing tops at y all, no tienen la parte de arriba, and the women are all wearing the tops, y todas las mujeres tienen su parte de arriba, sweating. Están sudando. She said, I don't understand. Dice, no entiendo. Is this really what the course is teaching us? ¿Es esto realmente lo que el curso nos está enseñando? Why should it make a difference? ¿Por qué debería ser una diferencia? Of whether I have my top on or not. Si tengo mi remera puesta o no. And so her husband Jack said, y marido Jack dice, I have to pray on that. Tengo que orar en ello.
which any intelligent man would say cualquier hombre in that inteligente diría en esa situation. situación. And so he prayed for some Entonces, days él oró por algunos días because he was trying to come up with a reason porque estaba tratando de obtener una razón to tell his wife para decirle a su mujer why Jesus would not have her do this. por qué Jesús no querría que ella hiciera eso. And he prayed for like 3 days. Y pasaron 3 días. So I'm sitting with them in Y Hawaii. entonces yo estoy con ellos en Hawái So he said, I couldn't come up with a reason. y él no pudo obtener una razón. I just said to my wife, if that's your Y guidance, le dije a mi mujer, si esa es tu guía, I will support it. la voy a hacer de soporte. I maybe don't understand it, Quizás no lo entienda, but I hear where you're coming from. pero entiendo de dónde vienes. You're really wanting to practice this. Quieres realmente practicar esto. So for that meeting in particular, Entonces para esa reunión en particular, she pulled her top off, ella se sacó del top and she didn't have a bra either. y tampoco tenía un corpiño. Meanwhile, my friend the priest Y mi amigo sacerdote happens to be at that meeting, justo está en esa reunión and when he comes back to y Cincinnati, cuando él vuelve a he Cincinnati, says, él David, le dice, David, I had an experience at that Course in Miracles tuve una meeting. experiencia en esa reunión de un curso. The facilitator pulled her top La off. facilitadora se sacó todo, My eyes just about jumped out, mis ojos casi saltan and I had a reaction. y tuve una reacción. I had to forgive. Tuve que perdonar, I had to really call on the miracle. tuve que llamar al milagro. Now you see, this is how Jesus works. Así es como trabaja Jesús. His background was priest. Su antepasado era ser sacerdote. Eulalia is a long-time course teacher, Aurelia es una maestra de curso por mucho tiempo. and at times the Holy Spirit will use what seem to be contrast Y experiences hay tiempos que el Espíritu Santo va a utilizar experiencias contrastantes to teach us not to judge, para enseñarnos a no juzgar, to teach us all the pain we experience para enseñarnos que todo el dolor que experimentamos comes from our judgments. viene de nuestros juicios. And to me, this was very, very Y practical. para mí esto fue muy práctico. Now, my friend Jason was traveling with me, Ahora, mi amigo Jason estaba viajando conmigo and he was there in Hawaii, y él estaba allí en Hawái and saw this whole encounter, y él vio todo este encuentro and he was fascinated. y él estaba fascinado. He said, you're going to have to tell me some more stories. Y dijo, me vas a tener que decir más historias. He says, because I need to learn how to reach the state of non-judgment. Porque necesito alcanzar ese estado de no juzgar. And so Eulalia had other encounters. Entonces Aurelia tuvo otros encuentros. When I first had met her, Cuando al principio la conocí, she had a large Course in Miracles gathering. tenía un encuentro muy grande, un curso de milagros. And after her and her husband spoke for many hours, Y luego de que ella y su marido hablaran por muchas horas, on a very hot day in Sedona, con mucho calor en Sedona, they took the whole group down to a creek bed in Sedona. llevaban a todo el grupo a un agua en Sedona. And a group of them went, they call it skinny dipping. Y algunos de ellos lo llamaban tirarse al agua desnudos. Yeah. And the same woman that I was traveling with who went to the nudist La colony, misma mujer con la que yo estaba viajando, que fue a la colonia nudista, she said, now Jesus wants me to go skinny dipping. dijo, ahora Jesús quiere que me tire al agua desnuda. But she had been in a convent for 8 years. Pero ella había estado en un convento por años. And I was like, oh yeah, Y Jesus, yo digo, next sí, step. que es el próximo paso. First the nudist colony, now Primero you're la- skinny dipping in the creek. Primero la colonia Yeah. nudista y ahora estás Yeah. tirándote al agua Yeah. desnuda. You see, so the things of this world, everybody has an opinion about. Entonces, las cosas de este mundo, todos tienen una opinión acerca de ellas. It's the same with like psychedelic drugs, Es lo mismo con las drogas psicodélicas, like ayahuasca. como ayahuasca. Some people say, oh, it's a drug. Algunas personas dicen, no, es una droga. Drugs are Las bad. drogas son malas. Da, da, da. For another person, Pero otra persona, maybe that's how they open their mind up. ahí es como se abren su mente. Jesus doesn't see the symbols of the world as positive or negative, Jesús no ve los símbolos del mundo como positivos o negativos, including the words, incluyendo las palabras, like mindfulness. como mindfulness. It's just neutral to Es him. neutral para él. But he can use the word in a Pero specific situation puede utilizar la palabra en una situación específica that can bring a blessing. que puede bendecir. So it's all in the purpose Entonces todo está en el propósito, behind the symbols. detrás de los símbolos. And that's how Jesus teaches us to trust. Y así es como Jesús nos enseña a confiar. That if we trust the Que guidance, si confiamos en la guía, he will teach us how not to judge. Él nos va a enseñar a no juzgar.
how to be loving and all-inclusive. Cómo ser amoroso e incluir a todos. So thank you for that question. Así que muchas gracias por esa pregunta. It's really very profound. Es muy profunda. Yeah. Oh, beautiful. Hermoso. Okay, wow, we've done it. Okay, wow, lo hemos hecho. And since we're at this point, I want to remind everybody Ya que estamos en este punto, le quiero recordar a todos that we do have counseling que available. tenemos counseling disponible. If there's still issues that are unresolved, Si hay cuestiones que no se han resuelto, we have a free retreat coming up next weekend. tenemos un retiro gratuito el próximo fin de semana, Friday, Saturday, Sunday. viernes, sábado y domingo. The times will be more in the mornings in Mexico and South America. Los tiempos van a ser más en la mañana en México y Sudamérica And they'll be more in the evening in Spain and Europe. y van a ser por la tarde en España y Europa. But we've set the time so we can include North and South America as well as Europe and Africa. Pero pusimos todo el tiempo, así podíamos incluir a todos, a Norteamérica, Sudamérica, Europa y África. So if you have any African friends, Así que si tienen amigos en please África, let them know. les pueden hacer saber. That's one continent we don't have on here. Ese es un país que casi Yeah. nunca tenemos aquí. And also we want to remind you what Frances said. Maybe you can share it again about the package. Y también quiero recordar lo que Frances dijo. Quizás puedes compartir, Frances, acerca de este paquete. Yeah, just the fact that we will release the movie and your friends will be able to receive the same experience through the package. Sí, es que vamos a hacer un paquete para estrenar la película y sus amigos van a poder recibir este paquete y tener la misma experiencia. And we will let you know once it is released. It will be in a matter of days. Y les haremos saber una vez que esté lista. Va a ser una cuestión de días. Yeah. And the last thing is the co-living. If you go to the chat, you'll see Emily's email address. Y lo último es co-living. Si van al chat van a ver el correo de email de Emily. So that could be exciting. Yolanda, if you email Emily and said, my child and I are ready to come and David has sent us. Eso es muy emocionante, Yolanda. Si dices, mi niño y yo estamos listos para ir, David nos envía. That will be a good expansive experience for everyone involved. Eso va a ser una experiencia muy expansiva para todos los involucrados. But if anyone else wants to go, Pero whether you have a child or not, si alguien más quiere ir y tiene niños o no tiene niños, yeah, it's an option. es una opción. So thank you. Así que gracias. We love you. Los amamos. Thank you so much. Muchas gracias. Los amamos. Oh.